El sol, un dios implacable y sin rostro, caía a plomo sobre Villa del Silencio, arrancando destellos de fuego a la tierra reseca y obligando al aire mismo a ondear como un espejismo. La plaza del pueblo, habitualmente silenciosa y vacía salvo por los ecos del viento y el arrullo monocorde de las cigarras, se había convertido esa mañana en un escenario de tragedia. El polvo se arremolinaba en remolinos dorados bajo las suelas de botas gastadas y sandalias de cuero, y el olor a sudor, tierra y miedo flotaba sobre la multitud reunida. Entre ellos, Mariana Alcázar, con apenas 19 años, parecía una sombra a punto de desvanecerse, un suspiro contenido en el borde mismo del abismo. Sobre una tarima improvisada de tablones viejos, Mariana permanecía erguida, aunque cada fibra de su cuerpo suplicaba por escapar. El vestido de algodón pálido, remendado una y otra vez, colgaba de sus hombros como una piel ajena, y el dobladillo, polvoriento, apenas rozaba sus tobillos. Su cabello, tan oscuro como la medianoche sin luna, estaba recogido en una trenza tirante que dejaba al descubierto la línea pálida de una cicatriz, como un río seco que le cruzaba la mandíbula. Allí, donde la piel se curvaba con suavidad, quedaba el testigo mudo de un dolor antiguo, de una pregunta sin respuesta que nadie en el pueblo se atrevía a formular. Mariana mantenía la mirada clavada en el suelo, los ojos grandes y oscuros ocultos tras la sombra de un bonete de paja. No podía soportar el peso de decenas de miradas que la desnudaban, la juzgaban, la convertían en espectáculo. El murmullo de la gente se mezclaba con el zumbido de las abejas y el crujido de la madera bajo sus pies. Su padre, don Evaristo Alcázar, presidía la escena como un verdugo en el cadalso. Hombre de manos ásperas y rostro tallado por el sol, de ojos tan fríos como las noches en el desierto, ofrecía a su hija con una voz seca y cortante que parecía capaz de partir el aire en dos. Saludable, obediente, lista para servir. 19 años, ni una enfermedad, ni un mal pensamiento. ¿Quién da más por esta joya? Vociferaba, agitando un brazo como si presentara una res al matadero. Entre la multitud, las mujeres intercambiaban miradas rápidas, cargadas de indignación y culpa, pero ninguna se atrevía a intervenir. El miedo, más antiguo y pesado que la iglesia de piedra que vigilaba la plaza, les apretaba la garganta. Mariana sentía las mejillas arderle, no por el sol, sino por la humillación de ser exhibida como una presa, como un animal vendido por aquel que debería haber sido su protector. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero no se permitió el lujo de llorar. No lo haría, no allí, no ante ellos. Sus manos, delgadas y temblorosas, se apretaban una contra la otra hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Los murmullos aumentaban, las voces de hombres lanzaban ofertas como piedras. «¡1 peso!», bramó uno, con voz ronca y mirada lasciva. «17», gritó otro, burlándose, mientras el resto reía con nerviosismo. Las pujas subían lentamente, cada cifra era una sentencia, una nueva herida abierta en el alma de Mariana. Sentía que el aire se espesaba a su alrededor, que el calor le robaba el aliento. Y entonces, entre el murmullo áspero y la expectación morbosa, surgió una voz que cortó el ambiente como un relámpago. «¿50 pesos?» El silencio que cayó fue absoluto, un silencio tan pesado que por un instante ni las cigarras se atrevieron a cantar. Tomás Rentería se había adelantado unos pasos, emergiendo de la periferia sombría de la plaza. Era un hombre alto, de hombros anchos y caminar pausado, con el porte de quien ha luchado contra tormentas y sequías. Su ropa, sencilla pero limpia, pantalones oscuros, camisa blanca remangada, chaleco gris y un sombrero de ala ancha, resaltaba su piel bronceada y sus facciones marcadas por el tiempo y el dolor. Sus ojos, de un negro profundo, reflejaban un océano de pérdidas, la muerte de su esposa y de su único hijo, heridas que nunca cicatrizaron del todo y que lo habían hecho célebre en el pueblo por su rectitud y su distancia. Tomás miró a Mariana, y en el fondo de su pecho algo se quebró. No era solo compasión, era la certeza de reconocer, en la fragilidad y la dignidad silente de la joven, un sufrimiento que le era propio. No veía una mercancía, sino un alma rota. Por eso alzó la voz, firme y sin temblor, y ofreció una suma que nadie más se atrevió a igualar. Don Evaristo sonrió con cinismo al ver la cifra, cerrando el trato con la rapidez y la frialdad de quien vende un objeto cualquiera, ni siquiera dignándose a mirar a su hija por última vez.
La plaza comenzó a vaciarse, los curiosos se dispersaban como hojas arrastradas por el viento, dejando a Mariana y Tomás solos, unidos en una proximidad incómoda y cargada de incertidumbre. Tomás se acercó con pasos lentos, los hombros tensos, esforzándose por no intimidarla. Mariana retrocedió instintivamente, temblando, su respiración entrecortada. Por un momento, sus miradas se cruzaron, en los ojos de ella, grandes y asustados, él leyó una súplica muda, una mezcla de angustia, desconfianza y una pizca de esperanza que luchaba por sobrevivir. Tomás bajó la vista, otorgándole así un respiro, y murmuró con voz grave y suave, cargada de una ternura inesperada. No tenga miedo, señorita. En mi casa no sufrirá daño alguno. Las palabras, simples y sinceras, fueron como un bálsamo sobre la herida abierta de Mariana. Ella asintió apenas, sin encontrar aún la fuerza para hablar. Tomás le hizo una seña para seguirlo hasta la carreta, estacionada bajo la sombra de un mezquite al borde de la plaza. Mientras caminaban, Mariana sintió las miradas y los murmullos persiguiéndola, pero ya no le dolían igual, algo había cambiado, algo que no entendía pero que la mantenía en pie. Al subir a la carreta, sus manos se rozaron fugazmente. El contacto, breve pero cargado de electricidad, estremeció a Mariana, recordándole lo ajena que era a la ternura y al cuidado. Se apartó al instante, ruborizada. Tomás fingió no notar nada, y juntos emprendieron el camino hacia el rancho La Esperanza, envueltos en un silencio denso y expectante. El trayecto fue una travesía por paisajes áridos y vastos, donde la tierra roja y agrietada se extendía hasta perderse en el horizonte. El viento arrastraba aromas de polvo, pasto seco y madera envejecida. Mariana contemplaba la inmensidad con el corazón encogido, preguntándose si ese sería su destino, perderse, desaparecer entre la soledad de los campos y el misterio de aquel hombre enigmático. Tomás, por su parte, no dejaba de lanzarle miradas furtivas, debatiéndose entre el deber y la culpa, preguntándose si sería capaz de aliviar el dolor de la muchacha o si solo añadiría una nueva sombra a su propia casa. Cuando por fin divisaron a lo lejos la silueta recia del rancho, el cielo se teñía de cobre y púrpura. El portón de hierro forjado, cubierto de óxido y musgo, anunciaba con letras gastadas por el viento, La Esperanza. Más que un nombre, era un anhelo suspendido en el tiempo. Los árboles altos que flanqueaban el camino parecían centinelas de un pasado que se resistía a morir. El aire olía a soledad, a recuerdos y a madera antigua. La casa principal, de tejas oscuras y paredes encaladas, se alzaba al fondo del terreno, envuelta en una penumbra azulada. Las glicinas, antes exuberantes, colgaban ahora marchitas sobre el pórtico, como cabellos olvidados por el tiempo. Todo parecía impregnado de un duelo silencioso, de una espera interminable. Tomás detuvo la carreta junto al corral vacío, bajó con parsimonia y rodeó el vehículo para ayudar a Mariana. Ella dudó, los músculos rígidos por el miedo y la fatiga, pero finalmente aceptó la mano que él le tendía. El contacto fue breve, seco, pero en ese gesto se cruzaron dos mundos heridos, dos soledades buscándose a tientas. Dentro de la casa, el silencio era aún más intenso, denso como la bruma. Las paredes blancas, marcadas por el paso de los años, estaban adornadas con retratos antiguos, un hombre de gesto adusto, una mujer de ojos dulces, un niño de rizos rubios. Mariana los contempló de soslayo mientras Tomás dejaba el sombrero sobre una silla alta. No preguntó quiénes eran, no hacía falta. El dolor ajeno se reconocía sin palabras. «Puede usar la habitación del ala este», dijo Tomás al fin, señalando un pasillo angosto iluminado por la luz trémula de una lámpara de aceite. Mariana asintió en silencio, recogió su pequeña cesta y avanzó despacio, sintiendo que el piso de barro cocido amortiguaba sus pasos y sus temores. El cuarto era sencillo, digno, una cama de madera, una colcha de retazos, una silla tosca y un armario solitario. Una ventana sin cortina dejaba colarse la luz plateada de la luna, tiñendo de azul las sombras. Esa noche, Mariana no pudo dormir. Sentada en el borde de la cama, abrazó sus piernas y escondió el rostro entre las rodillas. Escuchaba cada crujido de la casa, cada murmullo del viento en los campos, cada paso lejano de Tomás. El destino la había arrojado a una vida nueva y desconocida, y aunque el miedo le oprimía el pecho, en el fondo de su alma comenzaba a latir, tímida y rebelde, la esperanza de que el amor pudiera, quizá, abrirse paso entre las ruinas. El aire en la habitación era denso,
cargado de los susurros de la noche y de los fantasmas del pasado. Mariana no se atrevía a moverse sobre el colchón rígido, sentía que hasta el sonido de su respiración podía atraer sobre sí la mirada invisible de la casa, o peor aún, la de algún recuerdo que prefería no evocar. Permaneció inmóvil, abrazada a sí misma, luchando con un temblor que no era solo de frío sino de miedo, de incertidumbre, de esa soledad que a veces se vuelve insoportable. Solo al amanecer, cuando el cansancio le venció las defensas, sus párpados se cerraron y se hundió en un sueño ligero, plagado de imágenes borrosas. El primer día en la casa transcurrió como si ambos se movieran dentro de una coreografía silenciosa, donde cada gesto era medido, cada palabra sopesada antes de ser liberada. Tomás evitaba cruzar la mirada con Mariana, se limitaba a dar instrucciones breves y necesarias. No era grosero, pero su presencia imponía una barrera, un límite invisible que ni siquiera el viento se atrevía a cruzar. Mariana, por su parte, se arrojó al trabajo con una energía desesperada, limpió los vidrios del corredor hasta que sus brazos dolieron y el paño quedó casi negro de polvo. Barrió cada rincón como si intentara expulsar no solo el polvo sino también las sombras que se escondían en las esquinas, lavó platos que no estaban sucios, ordenó gavetas y estantes. Todo con el ansia de quien necesita sentir que pertenece, aunque sea al silencio. En la cocina, el corazón cálido de la casa, Mariana halló un refugio inesperado. La estufa de hierro negro, las alacenas altas llenas de frascos etiquetados a mano, el aroma persistente de maíz tostado y canela, tejían un capullo de protección. Allí, mientras amasaba tortillas o removía caldos, podía fingir que la vida era otra cosa, que ella era otra persona. Pero incluso esos refugios, tan dulces, podían volverse cárceles. Esa tarde, mientras intentaba alcanzar una loza en el estante superior, su mano tembló. El plato resbaló y se estrelló contra el piso, el sonido seco y violento rompió la calma como un trueno en la quietud. Mariana se quedó paralizada, el corazón le retumbaba en el pecho, la piel se le erizó y los ojos se le llenaron de lágrimas que no se atrevía a llorar. Retrocedió hasta pegarse a la pared, esperando el grito, el insulto, el golpe. Su mente voló a otros días, a una infancia de castigos, a las manos ásperas de su padre, al miedo que se metía bajo la piel y nunca la abandonaba. Pero nada de eso llegó. La figura de Tomás llenó el umbral de la puerta, envuelta en penumbra. Mariana apenas se atrevía a respirar. Él observó el desastre en el suelo, luego a la joven, luego de nuevo al suelo. Sus ojos, oscuros como la tierra mojada tras la tormenta, no mostraron furia, apenas una sombra de sorpresa y algo más, algo parecido a un dolor antiguo. «Tenemos más platos», dijo, su voz tan baja y serena que por un instante Mariana dudó haberlo escuchado bien. Ella lo miró, incrédula, con los labios entreabiertos y la respiración entrecortada. No entendía. ¿Dónde estaba el castigo, la humillación habitual? Tomás se agachó, recogió los pedazos con una delicadeza inusual para un hombre de su tamaño, los depositó en el recogedor y se lo extendió a Mariana. Sus dedos no llegaron a rozarse, pero en ese gesto había una ofrenda, una invitación a la confianza, una puerta entreabierta hacia otra vida posible. Mariana tomó el recogedor con manos temblorosas. Por un instante, apenas un latido, sus ojos se encontraron, los de ella, oscuros, profundos, llenos de miedo y de una esperanza diminuta, los de él, firmes, serenos, pero con una chispa de comprensión que titilaba en el fondo, como una luciérnaga en la noche. No hablaron más. El silencio que quedó después fue distinto al anterior, menos cortante, menos hostil. La grieta entre ambos se había estrechado apenas un poco, lo suficiente para que el aire volviera a circular. Esa noche, Mariana cenó sola en la cocina. Tomás, fiel a su costumbre, se sentó en el pórtico con un vaso de barro entre las manos, la mirada perdida en la profundidad del campo. Mariana lo observó desde la ventana, estudiando la silueta recortada contra la oscuridad, preguntándose qué pensamientos le recorrían el alma. Él no sabía que ella lo miraba, pero aún sin saberlo le ofrecía compañía, un lazo invisible que los mantenía unidos en su soledad compartida. El reloj de pared marcó las 9 con su campanada hueca. Mariana, impulsada por una necesidad que no comprendía, salió al exterior. El aire era fresco, cargado de aromas a tierra mojada y hierba. Las estrellas colgaban sobre el cielo como luciérnagas inmóviles, tan cercanas que parecía que se podían tocar.
Mariana se sentó en el escalón más bajo, a una distancia prudente de Tomás, envuelta en un rebozo delgado que apenas cubría sus brazos. El silencio era ahora una presencia amable, un puente tendido entre dos islas. Pasaron varios minutos así, sin hablar, escuchando el canto lejano de un coyote, el susurro de las hojas movidas por el viento. De pronto, Mariana rompió el silencio, con la voz apenas más que un susurro. Por favor, su garganta se cerró un momento. No permita que él me encuentre. Tomás giró el rostro hacia ella, sus ojos se oscurecieron aún más, pero no preguntó a quién se refería. Lo supo. Sintió hervir la furia en silencio, una furia dirigida al mundo, al padre de Mariana, a los hombres como él, a sí mismo por no poder borrar ese miedo de los ojos de la muchacha. Habló, y su voz fue roca y promesa. Mientras esté aquí, nadie va a tocarla. Mariana cerró los ojos, tragando saliva. Aquella promesa no era grandilocuente, era simple, casi brusca. Pero venía de un hombre que no hablaba más de lo necesario, y para ella fue suficiente. Después de un rato, se levantó con suavidad, murmuró un buenas noches que apenas fue audible y se retiró a su habitación. Tomás siguió con la vista cada uno de sus pasos hasta que la puerta se cerró. La noche prosiguió su curso. El viento agitaba las ramas de los álamos, susurrando secretos antiguos que solo los corazones solitarios podían entender. Dentro de la casa, la madera crujía, las lámparas de aceite parpadeaban, y en algún rincón profundo de aquel rancho que ambos creían condenado al olvido, la esperanza volvió a respirar, tímida, casi imperceptible. Al día siguiente, las campanas de la iglesia repicaban con lentitud, con ese ritmo solemne que parecía arrastrar el pueblo entero a través de la modorra matutina. Villa del Silencio no era lugar de prisas ni de secretos bien guardados. Todo lo que se decía, o incluso lo que no se decía, se propagaba como polvo en el viento, colándose por rendijas y bajo las puertas, reposando sobre las lenguas de quienes no sabían resistirse al arte de murmurar. Desde hacía 2 días, no se hablaba de otra cosa. Dicen que la compró como quien compra una mula fina, murmuraba la esposa del panadero, cambiando un bolillo por unas monedas. 50 pesos, ni más ni menos. La llevó directo a su casa, sin pasar primero por el sacerdote, respondía la tendera, dejando caer las palabras con fingida tristeza pero con los ojos brillando de morbo. ¿Y la madre? ¿Dónde estaba la madre? ¿No se le ha visto desde la subasta? ¡Qué vergüenza!, agregaba una anciana, con voz trémula y malicia en la mirada. Esas voces tejían una red invisible, una telaraña que apretaba el corazón de Mariana, aunque ella no lo supiera del todo. Pero lo sentía, porque hay silencios que duelen más que las palabras, y el suyo, su nombre, flotaba en el aire como una nube espesa. En el rancho, los días transcurrían con una lentitud sagrada. Mariana se había acostumbrado a levantarse antes del alba, mucho antes de que Tomás saliera del cuarto principal. Se envolvía en su rebozo y salía al corral a revisar los comederos, a dar agua a las gallinas, a barrer las hojas secas del patio interior. Lo hacía en silencio, con una delicadeza casi religiosa, como si cada movimiento fuera una oración. No buscaba ser vista, pero tampoco se escondía, trabajaba con la disciplina de quien sabe que la quietud puede ser una forma de defensa. Tomás la observaba desde la distancia. Nunca interfería, pero tampoco era indiferente. Veía la manera en que ella se inclinaba para tomar un balde, cómo recogía el cabello que se le escapaba del moño, cómo se detenía al pasar junto al árbol donde colgaba un columpio viejo y carcomido por el tiempo. A veces creía oírla murmurar algo al viento, palabras imposibles de descifrar, pero no se atrevía a preguntar. Se preguntaba a sí mismo si sería capaz de protegerla, de curarla, o si solo estaba sumando otra herida a su colección de fracasos. Una tarde, mientras limpiaba la alacena del pasillo, Mariana encontró una caja de madera olvidada en lo alto de un estante. Al abrirla, descubrió fotografías antiguas, en sepia, algo descoloridas pero aún cálidas al tacto. En la primera, una mujer de rostro sereno y ojos claros sostenía a un niño pequeño sobre su regazo. Reían, y la luz del campo entraba por detrás, dándoles un resplandor casi celestial. En otra imagen, el mismo niño, de no más de 5 años, montaba un caballo diminuto, las manos en alto, la sonrisa ancha. La última foto era diferente. Un hombre, más joven, delgado, con el rostro encendido por una alegría que Mariana no reconocía, abrazaba a su esposa y a su hijo. Sus ojos estaban llenos de vida, de amor.
Mariana sintió una punzada en el pecho. Ese hombre distante y callado había sido feliz, había amado, había tenido una familia. El dolor de Tomás era un pozo profundo que ella apenas empezaba a vislumbrar. Cerró la caja con cuidado, los dedos temblorosos. No era suyo ese dolor, pero lo sintió como si lo fuera. Esa noche, al cruzarse con Tomás en el pasillo, le devolvió la caja en silencio. Él la tomó y sus miradas se cruzaron por un segundo. No dijeron nada. No lo necesitaban. En los ojos de Mariana, él vio respeto y compasión. En los de Tomás, ella creyó ver una grieta, una rendija por donde asomaba el hombre que había sido y que tal vez, algún día, podría volver a ser. Aquel silencio compartido fue más íntimo que cualquier conversación. Pero no todos los silencios eran buenos. Aquella misma semana, la cantina del pueblo recibió a un forastero. Alto, hombros anchos, rostro ancho y mal afeitado, un sombrero ladeado cubriéndole parte de la frente. Se llamaba Ramón Sotomayor. Lo dijo con voz áspera, acento del norte y mirada de quien está acostumbrado a tomar lo que quiere. Busco a una muchacha, anunció, apurando un trago de mezcal. Morena, delgada, 19 años. Mariana, se llama. Nadie respondió al principio. Estaba con un tal Evaristo Alcázar. Me debe algo y su hija, bueno, digamos que me corresponde. Un murmullo recorrió el lugar. Nadie quiso entrar en conflicto. El cantinero desvió la mirada, algunos hombres salieron sin terminar la bebida. Sotomayor sonrió satisfecho, dejó una moneda sobre la barra y salió, el paso firme y el aire enrarecido tras de sí. Afuera, el cielo comenzaba a tornarse gris, presagio de tormenta, de desgracia. Mientras tanto, Mariana removía una olla de frijoles en la cocina. El vapor empañaba las ventanas, el aroma cálido llenaba la casa. Era una tarde tranquila, pero su pecho pesaba como si un presagio la oprimiese. Se llevó la mano al cuello, rozando la piel donde antes había una cadena. La había perdido meses atrás, la noche en que todo cambió. El recuerdo llegó como un látigo, su cuerpo atado, la soga áspera en las muñecas, las palabras brutales de su padre, el sonido de la hebilla del cinturón, y en medio de todo, una figura en la sombra, fumando, observando sin intervenir. Ramón. Un temblor la recorrió, apretó los labios, resistiendo las lágrimas. El pasado no la soltaría tan fácilmente y ella tampoco lo olvidaría. En el establo, Tomás revisaba la herradura de un caballo, pero algo le inquietaba. Mariana había estado más callada que de costumbre y eso ya era mucho decir. No era solo silencio, era vacío, una sombra que se había instalado en sus ojos. Tomás sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo proteger a alguien de los fantasmas que uno mismo no sabe ahuyentar? ¿Cómo llegar al corazón de una muchacha que ya no cree en promesas? Mientras la tormenta se gestaba en el horizonte y el peligro acechaba en las sombras, ambos, Mariana y Tomás, ignoraban que el destino, implacable y caprichoso, ya había puesto en marcha la rueda de un nuevo conflicto. Y que, en ese rancho donde la esperanza apenas comenzaba a renacer, el verdadero drama apenas estaba por comenzar. Cuando la tarde caía con un resplandor sepia y el viento agitaba el polvo en remolinos dorados, Tomás la vio cruzar el patio rumbo al granero. Mariana llevaba un cubo con trapos limpios y el andar apretado de quien teme ser interrumpida en sus pensamientos. Desde la sombra de la puerta, Tomás sintió una punzada de urgencia, debía decir algo, romper el muro de hielo que, día tras día, parecía crecer entre ellos. Pero las palabras se le atascaron en la garganta, pesadas y ásperas como piedras. Solo logró mirarla un instante, captar el brillo fugaz de sus ojos antes de que ella bajara la mirada y se escabullera de nuevo hacia la seguridad de la rutina. En ese gesto silencioso se jugaban muchas cosas, la culpa, el anhelo, el miedo y esa extraña ternura que le nacía cada vez que la veía. Tomás apretó los puños, sintiéndose torpe y desarmado. Afuera, un trueno retumbó en la distancia, profundo y amenazante, como un eco de todo aquello que ninguno de los dos se atrevía a decir en voz alta. No era solo la tormenta lo que se avecinaba, él lo presentía en el aire, en la forma en que los animales se inquietaban, en el modo en que los rumores empezaban a arrastrarse como serpientes por los callejones de Villa del Silencio. Al día siguiente, en la tienda del pueblo, una anciana se inclinó hacia el panadero con ojos de ave carroñera y voz temblorosa.
Dicen que un hombre peligroso ha estado preguntando por aquí, susurró, y las palabras se deslizaron como veneno en el ambiente. Habla de deudas, de promesas rotas, de muchachas que no le pertenecen. Mencionó el apellido Alcázar con odio en la lengua. El rumor se deslizó por el pueblo más rápido que el viento que precede a la tormenta. Nadie quiso mirar de frente al peligro, pero todos sentían el cambio. En las sombras, los rumores no solo se escuchaban, se sentían, se arrastraban, se pegaban a las paredes y, tarde o temprano, golpeaban la puerta. El cielo de Villa del Silencio amaneció cubierto de nubes pesadas, un manto gris que parecía oprimir la tierra. El viento soplaba con violencia inusual, sacudiendo las ramas de los álamos y levantando nubes de polvo que se colaban por las rendijas de las casas. Las gallinas no cantaron esa mañana y hasta el perro del herrero permaneció oculto bajo la mesa. En el rancho La Esperanza, Tomás sintió el cambio como un puñetazo sordo en el pecho. Era un hombre acostumbrado a leer las señales del campo, a saber cuándo la sequía iba a partir la tierra o cuándo la lluvia traería vida. Pero esa mañana, aunque sus manos se empeñaban en la rutina de siempre, algo profundo lo mantenía inquieto. Miraba a Mariana de reojo, atento a cada uno de sus movimientos. Durante el desayuno, ella se limitó a colocar sobre la mesa un pan de maíz tibio y un cuenco de miel. Sus ojos, opacos y huidizos, nunca se cruzaron con los suyos. Sus manos estaban heladas y temblorosas, y cada gesto era tan medido como si caminara sobre cristales. Tomás luchaba contra la tentación de preguntarle qué le pasaba, de forzarla a hablar. Pero sabía, por experiencia propia, que el dolor cuando es hondo no obedece a preguntas. Aún así, el silencio se le hacía insoportable. ¿Descansó algo anoche?, se atrevió a preguntar, la voz ronca. Mariana negó con la cabeza, apenas un movimiento. Un poco, respondió, y sus palabras se extinguieron entre el rumor de la lluvia que empezaba a golpear los cristales. La tarde avanzó con una pesadez ominosa. Las nubes se cargaban de electricidad y los relámpagos recorrían el horizonte, anunciando la llegada de la tormenta. El rancho entero parecía contener el aliento, como si presintiera la proximidad de algo funesto. Fue entonces cuando la desgracia se materializó en forma de forastero. Ramón Sotomayor llegó al pueblo como un mal presagio. Su figura se recortó en la puerta del almacén, alta y robusta, con el abrigo de cuero empapado de barro y un sombrero echado hacia atrás que dejaba ver una cicatriz feroz en la mejilla. Su sonrisa era torcida y sus ojos, dos carbones encendidos. En la mano llevaba un papel arrugado, manoseado, que extendió con teatralidad al dependiente. «Busco al señor Rentería», anunció en voz alta, para que todos lo oyeran. «Traigo aquí un contrato firmado por Evaristo Alcázar». El dependiente, nervioso, leyó el documento tembloroso. Era un contrato de cesión. En él, Evaristo cedía a su hija Mariana como pago de una deuda pendiente. La firma era borrosa, la tinta desvaída, pero el mensaje estaba claro. «Es legal», dijo Sotomayor, con la voz áspera como grava. «Él me la entregó. Tengo testigos. La muchacha me pertenece». Aquella última palabra cayó como una blasfemia entre los estantes. Un silencio helado recorrió la tienda, seguido de un murmullo que se propagó por todo el pueblo. En menos de una hora, la noticia ardía en cada esquina, alguien venía a reclamar lo que creía suyo. Los hombres cerraron temprano sus negocios, las mujeres arrastraron a sus hijos a casa. Nadie quería verse envuelto en lo que podía terminar en sangre. Nadie estaba dispuesto a hablar, pero todos miraban por las ventanas entornadas. En La Esperanza, Mariana sintió el cambio en el aire antes de que nadie se lo dijera. El ambiente era denso, irrespirable. Las paredes parecían susurrar advertencias y hasta los animales la miraban con inquietud. Aquella tarde, al regresar del corral, vio a uno de los caballos agitarse sin razón aparente. El cielo rugía a lo lejos, y algo oscuro se aproximaba. Esa noche, mientras la tormenta crecía como una bestia furiosa sobre los cerros, Mariana tomó una decisión desesperada. Sabía que si Sotomayor la encontraba allí, Tomás se vería obligado a defenderla, y ella no quería ser la causa de su desgracia. Preparó una pequeña bolsa con sus pocas pertenencias, se cubrió con el rebozo oscuro y esperó a que la casa quedara en silencio. El viento azotaba los cristales y la lluvia golpeaba con fuerza,
pero Mariana salió por la puerta trasera sin mirar atrás, con la determinación de quien sabe que su propia vida no vale el riesgo de la vida de otro. Mientras cruzaba el patio, el barro la hacía tropezar una y otra vez. La lluvia pronto caló su ropa, enredó sus trenzas, mordió sus tobillos con el frío de la desesperanza. Pero siguió adelante, impulsada por un único pensamiento: alejarse, salvar al único hombre que la había mirado con bondad. Tomás descubrió su ausencia después de la medianoche. La lámpara de su cuarto seguía encendida, pero la cama estaba intacta. Sintió el corazón encogerse, el miedo apoderarse de su pecho como un animal salvaje. Buscó por toda la casa, llamó su nombre, salió al patio, y al ver la huella apenas visible en el lodo que se alejaba hacia la ladera, no dudó un instante. Tomó su abrigo, su sombrero, la lámpara de aceite y montó su caballo bajo la lluvia. El temporal lo azotaba con furia. Relámpagos iluminaban la noche por breves instantes, revelando árboles fantasmales y barrancos peligrosos. ¡Mariana!, gritaba, una y otra vez, mientras el viento le devolvía el eco distorsionado, como si la tormenta se burlara de su desesperación. El monte era traicionero, las ramas mojadas latigueaban su rostro y los charcos eran pozos negros en la oscuridad, pero Tomás no se detuvo. Su alma ardía de angustia, sentía que una parte de sí mismo corría adelante, herida y sola. Tras una hora de búsqueda, la vio. Mariana estaba acurrucada bajo una formación de rocas, temblando como un pájaro herido. Su vestido empapado se pegaba al cuerpo, el rebozo apenas le cubría los hombros. Los labios morados, el rostro hundido en los brazos, el temblor incontrolable. Tomás saltó del caballo, se arrodilló a su lado y la llamó. «Mariana, soy yo. Vine por usted». Ella no respondió. Solo cuando él se quitó el abrigo y la envolvió, un leve sollozo se escapó de su garganta. «No quiero», murmuró sin levantar el rostro. «No quiero que lo lastimen por mí. No me importa lo que diga ese hombre. No me importa lo que firmó mi padre». Tomás respiró hondo, resistiendo el impulso de abrazarla con fuerza. «Usted no es de nadie», afirmó con suavidad, pero con un temple inquebrantable. «Nadie tiene derecho a decidir sobre su vida». Mariana alzó el rostro, las lágrimas y la lluvia confundidas en sus mejillas. «No merezco esto», susurró, la voz rota. Él negó con la cabeza, mirándola a los ojos. «Claro que sí. Y yo merezco decidir si quiero quedarme a su lado. Y lo quiero». El silencio entre ellos fue un refugio cálido en medio de la tormenta. Tomás la ayudó a incorporarse con infinito cuidado. No la apuró, no la juzgó. Caminó a su lado, cubriéndola con su cuerpo cuando el viento se empeñaba en separarlos. Regresaron al rancho cerca del amanecer, empapados y exhaustos. La tormenta comenzaba a ceder, aunque las nubes todavía lloraban con desgano. Al llegar, Mariana entró en su habitación, encendió la lámpara con manos húmedas y observó la llama temblar. Se sentó en el borde de la cama, sin quitarse el abrigo de Tomás, que olía a humo, a tierra, a madera y a protección. Por primera vez desde que había llegado a ese lugar, se sintió a salvo. En la soledad de su cuarto, cerró los ojos, no para dormir, sino para sostenerse viva, porque había sido vista, porque alguien había ido por ella sin pedirle nada a cambio. Esa certeza, por mínima que fuera, era un refugio precioso, imposible de arrebatar. El sol asomó tímido sobre Villa del Silencio tras la tormenta. Los caminos seguían húmedos y el barro pegajoso, pero en el rancho La Esperanza el aire era distinto, más denso y, a la vez, más liviano, cargado de una cercanía recién descubierta. Mariana despertó tarde, con el cuerpo dolorido y los párpados pesados de tanto llorar. A su lado, una manta más gruesa de la que recordaba y, en la silla junto a la puerta, el abrigo de Tomás, doblado con esmero. El corazón le dio un vuelco silencioso. No necesitaba preguntarse quién lo había puesto allí. Miró por la ventana. Los árboles goteaban sobre el suelo mojado, la brisa agitaba las cortinas. Mariana acercó la manta a su rostro y aspiró profundo, la tela aún guardaba el aroma de él, a campo, a hombre que resiste. En la cocina, Tomás removía un caldo espeso. Cuando la vio aparecer en el umbral, pasos descalzos y rebozo apretado, giró apenas. «Preparé algo caliente. No es gran cosa, pero le servirá para reponerse». Ella asintió y se sentó. El sonido de la lluvia aún resonaba en su mente,
como una advertencia que no terminaba de disiparse. Pero en ese silencio compartido, en esas miradas que se esquivaban y buscaban a la vez, algo nuevo florecía, una promesa muda, una alianza forjada en la tempestad. El plato humeante fue colocado frente a Mariana con una atención que rozaba la ternura, casi reverente. Tomás, con la frente aún perlada por el esfuerzo de la mañana, sostuvo el cuenco unos segundos antes de soltarlo, como si en ese pequeño gesto depositara todos sus miedos y esperanzas. Mariana murmuró un agradecimiento, apenas audible, y llevó la cuchara a los labios. El primer sorbo la sorprendió, no recordaba el sabor exacto de lo que comía, pero sí el modo en que el calor le fue abriendo el pecho, lenta y dulcemente, como si el hielo que había mantenido su alma adormecida durante años comenzara a derretirse con cada trago. Tomás se sentó al otro lado de la mesa. No comía, solo la observaba en silencio, con esos ojos oscuros que parecían contener tormentas, secretos y ternura a partes iguales. Había en su mirada una mezcla de preocupación y cariño reprimido, un deseo de acercarse y, al mismo tiempo, miedo a romper el frágil equilibrio de confianza que apenas comenzaba a nacer entre ambos. El silencio entre ellos era denso, pero no incómodo, sino expectante. Cada pequeño ruido, el golpeteo de la cuchara en el cuenco, el crepitar de la leña en la estufa, el murmullo del viento contra la ventana, parecía amplificar la intensidad de lo que no se decían. De pronto, Tomás rompió la quietud, su voz baja y grave, cargada de una ternura torpe. ¿Por qué no me lo dijo? No había reproche en la pregunta, solo una preocupación genuina, casi paternal. Mariana bajó la mirada. Sus dedos, inquietos, jugaban con el borde de la servilleta, retorciéndola entre las manos. Porque creí que si él venía, usted se vería obligado a defenderme. Ya ha perdido demasiado por culpa de otros. La confesión flotó en el aire, pesada, vulnerable. Tomás frunció el ceño, no con enojo, sino con una mezcla de dolor y rabia por las injusticias del pasado. No soy un hombre al que se le impone el silencio, dijo con firmeza, pero sin dureza. Si decido hacer algo, es porque lo quiero, no porque me lo impongan. Mariana asintió con lentitud, pero sus labios no se abrieron. Un instante después, como si esas palabras hubieran removido algo muy hondo en su interior, se atrevió a alzar la vista y, por primera vez, no huyó de sus ojos. No fue solo la deuda, Ramón. No era un extraño para mi padre. Era alguien de antes, un hombre violento, siempre lo fue. Y aún así, mi padre, su voz se quebró, los ojos húmedos. Mi padre creyó que lo que valía no era mi seguridad, sino lo que podía obtener a cambio de mí. Tomás la miró sin interrumpirla, los nudillos blancos sobre la mesa, conteniendo el impulso de tomar su mano. Mariana continuó, cada palabra pareciendo arrancarle un trozo de alma. Las primeras veces me defendí, o me defendía mi madre. Se interponía, lo enfrentaba, hasta que él empezó a pegarle también a ella. Después, mi madre dejó de hacerlo. Un día solo bajó la cabeza y yo supe que estaba sola. Sus manos temblaban visiblemente. Tomás extendió la suya por encima de la mesa, sin llegar a tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que ella sintiera la promesa de cobijo, la invitación a cruzar el abismo de su soledad. Aquí no estás sola, Mariana, dijo, con voz firme, como si conjurara un hechizo protector. Mariana tragó saliva. Una lágrima densa le recorrió la mejilla y, por primera vez, no se la secó. Era una lágrima que merecía caer, una gota antigua, de esas que no brotan por un dolor nuevo, sino por el sufrimiento acumulado de años. Dejó que rodara, y Tomás, sin moverse ni emitir palabra, la acompañó en silencio. El resto del día transcurrió con una extraña armonía. Mariana insistió en retomar sus tareas, como si el movimiento le ayudara a ordenar el caos interior, lavó ropa junto al pozo, el agua fría calmando el ardor de sus pensamientos. Cepilló a los caballos con movimientos suaves, sintiendo la respiración cálida de los animales, preparó pan con semillas guardadas del mes anterior, amasando la harina como si con cada giro espantara los recuerdos. Tomás la observaba a ratos, sin interferir, pero cada vez que sus caminos se cruzaban, había algo distinto en el aire, una tensión callada, un hilo invisible que unía cada uno de sus movimientos y miradas furtivas. Al caer la tarde, cuando el sol comenzó a teñir la casa con tonos dorados y naranjas, Tomás salió al patio con una silla de mimbre bajo el brazo.
Mariana, sin decir palabra, lo siguió y se sentó a una distancia prudente en el escalón de piedra del porche. El silencio entre ambos era cómodo, pero contenía una emoción espesa, aún sin nombre. Fue entonces cuando Tomás se atrevió a hablar, con la voz apenas más que un susurro. No sé en qué momento comencé a esperar verla en la cocina cada mañana, o escuchar sus pasos cerca del corral. Pero sucede. Y cuando ayer descubrí que no estaba. Mariana giró la cabeza, el corazón en vilo. Él no la miraba, pero las palabras le temblaban en la boca. Sentí que el silencio era peor que cualquier tormenta. Ella cerró los ojos, apretando las manos sobre el regazo. Sus palabras eran simples, pero la forma en que las decía, con esa voz profunda y esa pausa medida, le calaban más hondo que cualquier caricia. «Usted me encontró», murmuró Mariana. «Cuando yo ya no sabía cómo regresar». Tomás asintió, y lo volvería a hacer, lo decían sus ojos aunque no lo dijera su boca. Esa noche no hablaron más, pero cuando se despidieron en el pasillo, los ojos de ambos se sostuvieron por más de un instante. Mariana sintió que el pecho se le comprimía y la respiración se le volvía errática, no por miedo, sino por lo que nacía en silencio, lo que crecía sin permiso. Al día siguiente, los murmullos en el pueblo tomaron nueva fuerza. Una mujer que pasaba por la iglesia vio a Mariana colgar ropa en el patio trasero del rancho. Otra, que entregaba leche en la tienda, comentó haberla visto junto a Tomás, caminando por el sendero con pasos acompasados, sin tocarse, pero tan cerca que nadie podía fingir que no pasaba nada. «¿Ya no se esconde?», preguntó con sorna la esposa del boticario. «Dicen que duerme en su casa como esposa», respondió otra, con un suspiro más de envidia que de escándalo. Los rumores llegaron al sacerdote, al alcalde, y, como era de esperarse, al oído de Ramón, quien no necesitaba más provocación para ensuciar lo que aún no comprendía ni poseía. Pero en la esperanza, el clima era otro, no de miedo, sino de cuidado, de silencios compartidos, de respeto contenido, de emociones que asomaban como brotes tiernos después del invierno. La cicatriz en el rostro de Mariana seguía ahí, línea pálida que el tiempo no borraba, pero había algo nuevo en su mirada, no era confianza aún, pero sí el primer paso hacia un territorio jamás imaginado. La posibilidad de sanar, la posibilidad, aunque lejana, de pertenecer. Los días después de la tormenta se vistieron de una calma engañosa. El cielo, despejado, no reflejaba el temblor sutil que recorría los callejones de Villa del Silencio. Aunque nadie hablaba abiertamente, todos sabían que Ramón Sotomayor no se había marchado. Su sombra persistía en los murmullos de las mujeres a la salida de misa, en las miradas nerviosas de los comerciantes cuando algún forastero cruzaba la plaza, en la rigidez del alcalde al hablar del asunto con el comisario. Algunos decían que lo habían visto cerca del río, otros, conversando con vaqueros de paso. Nadie lo confirmaba, nadie lo desmentía. El miedo, como siempre, encontraba forma de silenciar las lenguas. En el rancho, la cotidianidad intentaba abrirse paso entre esas sombras. Mariana despertaba con el canto del gallo, lavaba su rostro con agua fría del pozo, se cubría con un rebozo de algodón gastado y salía con el cabello húmedo y trenzado. Tomás había retomado su rutina, revisar los cercos, cuidar a los animales, observar el cielo como quien lee el alma de la tierra. Pero algo había cambiado. Esa mañana, Mariana se acercó con una pala vieja en las manos, las mejillas encendidas por el sol y una chispa nueva en los ojos. «He estado pensando», dijo con cautela. «Hay tierra buena detrás del granero. Podríamos intentar un jardín, no de flores solamente, también de hierbas, para cocinar, para curar». Tomás levantó la mirada desde la cerca que reparaba. La observó, como si aquella idea lo sorprendiera más de lo que admitiría nunca. «Hace años que nadie siembra nada en ese rincón», respondió al fin. «Quizá por eso necesita volver a respirar», dijo ella, con una sonrisa pequeña y valiente. Él asintió, no respondió más, pero tomó otra pala y la apoyó en el hombro. Caminaron juntos hasta el rincón trasero, donde el pasto seco crecía enmarañado y el sol caía sin compasión. Comenzaron a limpiar la tierra en silencio, uno al lado del otro. Mariana, con los brazos firmes, apartaba raíces con determinación. Tomás la miraba de reojo, viendo cómo el vestido claro se manchaba de tierra, como una hebra de cabello se deslizaba sobre la mejilla y ella no la apartaba. Había en su modo de trabajar una entrega que conmovía, como si sembrar aquella tierra fuera un acto de fe, de renacimiento.
Esa tarde, Tomás encontró en el desván una caja con semillas antiguas que su esposa había guardado. Al sostenerla, una oleada de recuerdos lo golpeó, la risa suave de su mujer, el cabello color miel, el sueño de un jardín propio. Cerró los ojos un instante, sintiendo el pasado como una herida, pero también como una puerta que, por primera vez, no le daba miedo volver a cruzar. Cuando entregó la caja a Mariana, ella la recibió con respeto, como quien recibe algo sagrado. No pensé que aún conservara esto, murmuró Tomás. Tal vez era porque aún esperaba tener a quien entregarlo, respondió Mariana con suavidad. El silencio que siguió fue profundo, como si ambos comprendieran que acababan de cruzar un umbral. Pero el peligro rondaba. 2 días después, una mula amaneció herida, una cortadura limpia en la pata. Tomás no dijo nada a Mariana, pero el ceño fruncido lo delataba. Esa noche, el cerco apareció abierto y una oveja desapareció. Mariana comenzó a notar señales inquietantes, pasos en la hierba, marcas frescas en la tierra cerca del aljibe, la sensación de ser observada. No dijo nada, temía confirmar con palabras lo que el instinto ya gritaba. Tomás reforzó los cercos, colocó lámparas en cada entrada y comenzó a dormir con el rifle cerca. El enemigo no había entrado, pero rondaba, amenazando desde la sombra. Una tarde, mientras Mariana recogía las herramientas del jardín, Efraín, el hijo del carretonero, llegó con un sobre. Esto se lo dieron a mi madre en la tienda. Un viajero la dejó para usted, anunció, tendiéndole el papel. El sobre estaba amarillento, la letra fina pero temblorosa. Mariana sintió el mundo detenerse al leer el remitente. Se sentó bajo el guayabo, las piernas temblorosas. Tomás, que regresaba del campo, la vio y supo que algo había pasado. Se acercó sin hablar, dándole espacio. «Es de mi madre», susurró Mariana. «Dice que está enferma, que está en un asilo en Zacatecas, que escuchó rumores, que supo que yo estaba viva y quiso escribirme». Tomás bajó la mirada, entendiendo el peso de esas palabras. ¿Va a responderle? «No lo sé», contestó Mariana, la voz quebrada. Parte de mí quiere saber si de verdad lo lamenta, si alguna vez quiso protegerme, o si simplemente fue más fácil mirar a otro lado. Tomás no la interrumpió. Sea lo que decida, dijo él, no tiene que hacerlo sola. Mariana levantó la mirada. En los ojos de Tomás solo había firmeza, sin juicio. Esa noche, Mariana colocó la carta dentro de un libro de recetas que había encontrado en la cocina. No estaba lista para responder, pero leerla, llorar sobre esas palabras, era ya un paso. Afuera, el jardín recién sembrado descansaba bajo la luna. Nadie lo sabía, pero las primeras semillas comenzaban a romper la tierra en silencio. Al igual que ella. El sol se alzaba tímido sobre los cerros. Y aunque el canto de los gallos anunciaba un día más en Villa del Silencio, el corazón de Mariana latía con una inquietud distinta. Había pasado 3 noches sin dormir del todo, girando entre las sábanas, sosteniendo con manos temblorosas la carta de Zacatecas. La letra vacilante de su madre, las palabras envueltas en dolor antiguo, la habían desnudado por dentro. Esa mañana, tras fregar los platos, Mariana se secó las manos y miró a Tomás, que tallaba madera en el porche. Observó su perfil, la rigidez de la mandíbula, la fuerza con que sus manos domaban la veta del cedro. Era el momento. «Quiero ir a verla», dijo, la voz baja pero firme. Tomás levantó la cabeza, la gubia suspendida. ¿A su madre? Mariana asintió. Los ojos de él se enturbiaron, no por oposición sino por una preocupación profunda. ¿Estás segura? No, respondió. Pero si no la escucho ahora, tal vez nunca lo haga. Aunque no lo merezca, yo necesito saber si alguna vez intentó salvarme. No por ella. Por mí. El silencio que siguió no fue de rechazo. Tomás dejó la herramienta y caminó por el corredor, buscando ordenar sus pensamientos. No confío en esa mujer, dijo, sin dureza. No confío en quien entrega a su hija al miedo, pero tampoco voy a impedirle que busque su paz. Mariana sintió el nudo en la garganta aflojarse. No le pido permiso, murmuró. Solo quería que lo supiera. Y que si no regreso pronto, no piense que me he ido por voluntad. Tomás la miró, ojos profundos y sin reproche. Si no regresa pronto, iré por usted, dijo, gravedad en la voz. Ella sonrió, agradecida por la promesa.
Partió al amanecer siguiente, en el carro del carretonero de confianza, con una bolsa de tela, una muda sencilla, la carta y una flor seca entre las páginas del libro de recetas. El camino sería largo entre cerros y tierra dura, pero su verdadero viaje era interior. Las horas pasaron entre sacudidas del carro y pensamientos que no se dejaban ordenar, y mientras el paisaje retrocedía, Mariana sentía que, por fin, algo de su pasado podía ser enfrentado. Mariana contemplaba el paisaje mientras el carro avanzaba por los caminos serpenteantes, la frente apoyada contra la madera áspera de la portezuela, dejando que el aire frío del amanecer le cortara la piel y despejara la niebla de su mente. El traqueteo constante y el crujir de las ruedas sobre la grava la mecían en una especie de trance, en el que los recuerdos llegaban sin permiso y la asaltaban con una fuerza inesperada. Cada tanto, imágenes de su infancia surgían entre el polvo y la bruma, su madre, doña Carmen, arrodillada junto al río, las manos enrojecidas por el agua helada, cantando bajito una canción cuya melodía ya no podía recordar, pero que aún le palpitaba en el pecho, la figura imponente de su padre dominando la cocina, lanzando un vaso contra la pared con un estruendo que partía el silencio y su niñez en fragmentos, el primer día en que, temblando, se escondió debajo de la cama, las lágrimas cayendo silenciosas mientras los gritos tronaban arriba como truenos que sacudían los cimientos de su casa y su alma. Había cosas que no se olvidaban, aunque se intentara con todas las fuerzas. Había dolores que, como raíces viejas, seguían allí, ocultos bajo la piel. Las noches en el camino fueron largas. El carretonero, un hombre de pocas palabras y mirada honesta, compartía con ella silencios cargados de comprensión. En las posadas, Mariana apenas probaba bocado, dormía mal, abrazando la carta de su madre como si fuera una tabla de salvación en un mar tempestuoso. En sueños, revivía los días de encierro, los susurros de su madre tras la puerta, la sombra de su padre deslizándose por los pasillos. Se preguntaba si la culpa podía convertirse en amor, o si el amor, deformado por el miedo, no era más que otra forma de condena. Llegaron a Zacatecas 2 días después, justo cuando el sol comenzaba a declinar tras las torres de las iglesias coloniales, tiñendo los tejados de cobre y fuego. El asilo donde se encontraba su madre quedaba en la ladera de una colina, envuelto en jardines mustios, rosales resecos y árboles torcidos por el viento que gemían como almas viejas en cada ráfaga. El portón de hierro chirrió al abrirse y una monja de voz suave y manos cálidas la recibió con una sonrisa discreta, le pidió que esperara unos minutos en una sala de techos altos, olor a linimento y madera húmeda. Mariana se sentó en un banco duro, las manos entrelazadas sobre el regazo, conteniendo una ansiedad que le carcomía las costillas y le hacía temblar las piernas. Cada segundo se le antojaba interminable, el tic-tac del reloj en la pared era como un martillo contra su pecho. Cuando escuchó pasos en el pasillo, se irguió de inmediato. La figura que apareció en el umbral era más pequeña y frágil de lo que recordaba. Doña Carmen Alcázar, la mujer que había sido su refugio y su condena, se presentaba ahora como una sombra de sí misma. Sus cabellos, antes oscuros, estaban encanecidos y recogidos en un moño desordenado, las mejillas, hundidas, la espalda, vencida por el peso de los años y la culpa. Pero en sus ojos, aún grandes y antiguos, titilaba una chispa de algo irreductible, el dolor y la esperanza de una madre. Mariana, susurró Carmen, como si temiera romper un hechizo. Su voz era apenas un hilo, tembloroso y anhelante. Mariana no respondió de inmediato. La observó con una mezcla de incredulidad y contención. Su cuerpo quería retroceder, pero los pies se le anclaron al suelo. El olor a alcanfor ya pasado la envolvía. Carmen dio un paso, luego otro, y estiró una mano temblorosa, la palma abierta como una súplica. Gracias por venir. No pensé que lo harías, dijo la madre, la voz quebrada. Yo tampoco, respondió Mariana, sin dulzura, pero tampoco con rencor. Había en su tono una extraña serenidad, la de quien ya ha llorado lo suficiente. Ambas se miraron durante un largo instante, una batalla muda entre la necesidad de acercarse y el miedo a hacerlo. Carmen bajó los ojos, incapaz de sostener el peso de la culpa. No me atrevo a pedir perdón, murmuró la madre, las manos retorciéndose en la falda. No hay palabras que borren lo que permití. No fue cobardía, fue miedo, y un amor de ese que no supo hacerse fuerte. Mariana se acercó un paso, la voz apenas un susurro sostenido por años de preguntas. ¿Por qué no se fue conmigo?
La pregunta flotó entre las dos, como un dardo, como un puente imposible de cruzar. Carmen alzó la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque pensé que él la perseguiría. Porque creí que, si yo desaparecía, él la dejaría en paz. Me equivoqué. Me equivoqué en todo, hija. Las lágrimas, calientes y libres, corrieron por el rostro de la mujer. No intentó ocultarlas. Mariana las vio caer, sin saber si debía sentir compasión, rabia o resignación. Solo sabía que aquellas palabras eran verdaderas, aunque no bastaban. El silencio se hizo espeso, casi irrespirable. Lo sabía desde el día en que la vendió, dijo Carmen, la voz apenas un murmullo. Sabía que no habría perdón suficiente, pero cada noche imaginaba que estaba viva, que alguien la había salvado y rogaba que no me odiara para siempre. Mariana se acercó otro paso. No la abrazó, no la tocó, pero la miró con una profundidad serena que contenía tanto dolor como dignidad. No la odio, mamá. Pero hubo momentos en que lo deseé, y eso me dolía más que lo que él me hizo. Carmen se llevó la mano al pecho como si aquellas palabras fueran cuchillos y caricias a la vez. Mariana supo entonces que no podía quedarse. Había escuchado lo necesario. No se sentía reconfortada, pero sí aliviada. El peso de la ignorancia se había levantado, y en su lugar quedaba la certeza de haber sobrevivido. Gracias por decirlo, murmuró Mariana, la voz temblorosa. No vine por usted. Vine por mí. Se despidió con un gesto leve, y al cruzar el umbral supo que no necesitaba regresar. Algunas heridas no se cierran con abrazos, sino con la certeza de que uno ha sobrevivido a ellas. El viaje de regreso fue menos pesado, aunque la distancia era la misma. El carretonero silbaba de vez en cuando una tonada antigua y el sol acariciaba los campos con una luz más amable. Mariana observaba el paisaje con otros ojos, los pueblos por los que pasaban, los niños que le sonreían con timidez, las mujeres que le ofrecían tortillas calientes o frutas sin que ella lo pidiera, el campesino que levantaba la gorra al cruzarse con ellos por el camino. Incluso al llegar a Villa del Silencio, al bajar finalmente del carro, notó que la panadera le sostuvo la mirada y no bajó los ojos. Y cuando cruzó la plaza, una anciana le hizo una seña con la cabeza. No era aprobación, pero sí una rendija abierta hacia algo nuevo. Tomás la esperaba en el portón del rancho, las manos en los bolsillos, el gesto sereno pero alerta. No preguntó, no la interrogó con la mirada. Solo se acercó, tomó la bolsa de sus manos y la acompañó hacia la casa. ¿Tiene hambre?, preguntó él, la voz baja, casi un susurro. Un poco, respondió Mariana, y la sonrisa que esbozó fue tan leve como sincera. Él asintió y la condujo a la cocina, donde el calor del hogar y el aroma del pan recién hecho la envolvieron como un manto de bienvenida. Mariana lo siguió con pasos lentos, pero el pecho más liviano, porque el viaje había sido duro, pero también necesario. Y aunque el perdón no curara todo, sí le había devuelto algo que creía perdido, el derecho de volver a empezar. El amanecer se filtró por las rendijas de los postigos con una suavidad casi cómplice. El rancho La Esperanza respiraba una quietud distinta esa mañana, como si la tierra misma supiera que algo había cambiado. Mariana se levantó antes del canto del gallo, encendió la lámpara de aceite, se peinó con esmero frente al espejo agrietado y se cubrió los hombros con su rebozo color vino. Al terminar, observó su reflejo, los ojos seguían oscuros, pero ya no huidizos, el rostro, aún delicado, mostraba ahora una firmeza que no se había atrevido a reconocer antes. Había regresado de Zacatecas con la certeza de que su pasado no podía borrarse, pero sí enfrentarse. Ya no era la muchacha que se encogía ante la sombra del padre, ni la joven vendida como mercancía. Era una mujer que había cruzado sus propios fantasmas y elegido quedarse en pie. Y ahora era tiempo de demostrarlo. Cuando salió al patio, el cielo comenzaba a teñirse de tonos rojizos. Tomás estaba junto al abrevadero, sujetando las riendas de una yegua. Al verla acercarse, su mirada se suavizó, y la tensión de los días anteriores pareció disiparse. Despertó temprano, comentó él, con una sonrisa apenas insinuada. No quería que el día me encontrara dormida, respondió Mariana, devolviéndole la sonrisa con una seguridad nueva. Hoy quiero empezar otra vida. Tomás no preguntó más. Había aprendido a leer sus palabras entre líneas. Sabía que su determinación no era impulsiva, sino honda,
construida desde el dolor y la resistencia. Pero la calma era solo la antesala de la tempestad. Mientras Mariana arreglaba las flores secas de la entrada y Tomás afilaba una hoja de la guadaña, un jinete apareció en el horizonte, cruzando los campos con paso seguro. El polvo se alzó detrás de él como una estela de advertencia. Era Ramón Sotomayor. Llevaba un sombrero nuevo, un chaleco bordado con hilo dorado y botas relucientes, como si la ropa pudiera disfrazar lo podrido de su alma. En el cinto, el revólver descansaba a plena vista, y en la mirada, el veneno de quien no necesita palabras para herir. Se detuvo en la entrada del rancho sin desmontar. «Buenos días», dijo con fingida cortesía, el tono cortante. «Vine a ver si la señorita Mariana recapacitó». Tomás caminó hasta él, paso firme y la espalda erguida. No levantó la voz ni desenfundó el arma, solo se plantó frente al caballo y sostuvo la mirada del intruso. «Váyase». «No he venido a causar problemas, señor Rentería», replicó Ramón, la sonrisa ladeada. «Solo quiero lo que me corresponde. Tengo un documento firmado por su propio padre. Usted lo sabe». «No tengo que reconocer lo que nace del abuso», respondió Tomás, cada palabra un golpe seco. «Esa mujer no le pertenece ni a usted ni a nadie». «¿Y quién lo dice?» «¿Usted, el pueblo?», escupió Ramón con una risa seca. «Aquí todos se hacen los santos, pero cuando yo venga con un juez de verdad, veremos cuántos aún se atreven a sostener la mirada». Tomás no respondió, solo dio un paso adelante. El caballo de Ramón se agitó con nerviosismo, y el jinete, por instinto, se sostuvo fuerte de las riendas. Sabía que si cruzaba esa línea ya no habría retorno. «Váyase», repitió Tomás, la voz tan firme como el acero. «No vuelva a poner un pie en esta tierra si aprecia lo poco que le queda de hombre». Ramón entrecerró los ojos, el odio brillando como una cuchilla, pero no replicó. Dio media vuelta con un chasquido y partió al galope. Mariana, que había observado la escena desde el pórtico, sintió que las piernas le aflojaban, pero no por miedo, sino por todo lo que había estado conteniendo demasiado tiempo. Cuando Tomás regresó, ella ya lo esperaba junto a la mesa del comedor. Lo miró con los ojos húmedos, pero la voz firme. «Gracias». Él no respondió con palabras, se sentó frente a ella y dejó que el silencio dijera lo que ambos sabían: esa amenaza no había terminado. Al día siguiente, el rumor de la visita de Sotomayor llegó al pueblo antes del mediodía. En la carnicería, el molinero comentó haberlo visto cerca del riachuelo. En la tienda de telas, la costurera murmuró que se había reunido con forasteros en la taberna. Nadie sabía con certeza qué buscaba, pero todos lo presentían. Y aún así, el comisario no actuó, ni el alcalde, ni el juez de paz. La explicación que se decía en voz baja era siempre la misma: Ramón tenía influencia. En pueblos cercanos se decía que había pagado silencios, comprado decisiones, intimidado testigos. Nadie quería enfrentarlo de frente. Era más fácil mirar a otro lado. Tomás lo comprendió y decidió que ya no podía esperar. Esa misma tarde ensilló su caballo, se puso la levita oscura y cabalgó hasta la plaza principal. Mariana lo observó partir desde la verja con una mezcla de admiración y temor. Sabía que no regresaría siendo el mismo. En Villa del Silencio, el bullicio se detuvo en seco cuando él apareció. Algunos hombres dejaron las barajas sobre las mesas. Las mujeres se asomaron por las ventanas. Tomás desmontó, caminó hasta el centro de la plaza y habló. «Soy Tomás Rentería, dueño del rancho La Esperanza», dijo con voz clara y pausada. «Vengo a dejar algo en claro para todos los que prefieren callar. La señorita Mariana Alcázar está bajo mi protección y quien intente dañarla, insinuar su honra o reclamarla como propiedad, me encontrará enfrente. No detrás, no en las sombras, enfrente». Un murmullo recorrió la plaza. Algunos bajaron la mirada, otros la sostuvieron y uno, el más viejo de los talabarteros, asintió lentamente. Tomás montó de nuevo y se fue sin mirar atrás. Esa noche, Mariana lo esperaba con la cena caliente y una vela encendida. Él no dijo nada al entrar, pero sus ojos lo decían todo. Ella se acercó con pasos lentos y, por primera vez, le colocó una mano sobre el brazo. «¿Está bien?», preguntó, y en la sencillez de ese gesto había una ternura nueva. «Estoy tranquilo», respondió él, por primera vez en mucho tiempo. El pueblo, aunque dividido,
comenzó a mostrar pequeñas señales. Una jarra de leche apareció en la puerta del rancho una mañana. La anciana del altar dejó un manojo de flores silvestres en el camino. Incluso el panadero, al cruzarse con Tomás en la tienda, le ofreció un saludo con un leve gesto de respeto. Mariana lo notaba, lo sentía en el aire, en los ojos que antes se apartaban y ahora la miraban con menos juicio. No era aceptación, no aún, pero era el principio de algo, como las primeras semillas que brotan cuando nadie mira. Y así, mientras las estrellas volvían a asomar sobre los campos abiertos, en la esperanza se encendía una vela distinta, no de advertencia, sino de resistencia y esperanza compartida. La primavera avanzaba con paso firme sobre Villa del Silencio. Las jacarandas comenzaban a florecer en los caminos polvorientos y el aire, aunque aún frío al amanecer, traía consigo una promesa de renovación. Pero en el corazón del pueblo, bajo esa calma engañosa, germinaba algo mucho más oscuro. Un rumor, al principio vago, comenzaba a tomar forma. Una sospecha que recorría las bocas cerradas como un veneno que no podía contenerse. En la tienda del señor Alquicira, entre sacos de harina y frascos de especias, un viajante foráneo soltó un comentario descuidado mientras pagaba unas velas. Ese tal Evaristo Alcázar vendió a su hija una vez y planeaba hacerlo otra vez. Firmó otra promesa con ese Sotomayor antes de irse de aquí. Lo escuché yo mismo en la fonda del vergel. El comentario cayó como un rayo en medio del silencio contenido. El boticario, que pasaba en ese momento junto a la puerta, fingió no haber oído. La señora del telar apretó los labios. Nadie respondió, nadie lo negó. La noticia, como era de esperarse, llegó a oídos de Tomás antes del anochecer. Fue Gregorio, el jornalero viejo que ocasionalmente ayudaba con los animales, quien se lo dijo con palabras bajas y la mirada inquieta. Dicen que don Evaristo le debía más de lo que se supo, que Sotomayor tiene una segunda carta, que la niña, que Mariana era parte de la garantía. Tomás no respondió de inmediato. Cerró los puños con lentitud, contuvo el aliento y sintió que algo frío se le instalaba en el pecho. No era solo rabia, era impotencia. Era la confirmación de que el pasado de Mariana no había sido fruto del infortunio, sino de un plan premeditado, de una venta repetida, de una traición sin fondo. Esa noche Mariana lo notó distinto. Su mirada era la misma, pero había un silencio más denso en él, una rigidez en sus gestos que no era habitual. Cuando se lo preguntó, él negó con la cabeza y cambió de tema, pero ella sabía, intuía el temblor del aire antes de la tormenta. Fue 2 días después cuando Mariana escuchó con sus propios oídos el rumor. Lo murmuraban 3 mujeres a la salida de misa, justo cuando ella pasaba por la plaza. No se escondieron, tampoco la enfrentaron. Simplemente hablaron como si no estuviera, como si ya fuera parte del escándalo. Ese papel existe. Lo firmó con la misma mano que firmó la primera vez. Y Ramón tiene testigos. Dicen que lo mostrará al juez de la Joya. Pobre muchacha. Pensó que con irse bastaba, pero el pecado la persigue. Mariana no se detuvo. Caminó con la cabeza alta, los pasos medidos, la espalda recta, pero por dentro algo ardía. No era vergüenza, era dignidad herida, era la conciencia de que el silencio ya no la protegía. Esa tarde, en el comedor del rancho, colocó con cuidado la taza de café frente a Tomás y lo miró a los ojos. Ya lo sabe, ¿verdad? Él dejó la cuchara sobre el plato, asintió con un movimiento apenas perceptible. Entonces, ¿es cierto? Sí, respondió él, la voz grave. Es cierto. Mariana se sentó frente a él. Sus manos estaban quietas, los labios firmes. No lloraba, no temblaba. Había alcanzado ese punto donde el dolor deja de arder para empezar a endurecer. No puedo permitir que él hable por mí. No, otra vez. Tomás frunció el ceño, pero no discutió. Mariana continuó. Mañana iré al mercado. Hablaré yo. Si él quiere mostrar un papel, entonces mostraré mis cicatrices. Si él quiere reclamarme como cosa, entonces yo hablaré como mujer. Ya no me voy a esconder. Tomás respiró hondo, la miró largo, luego con voz grave dijo. Estaré a su lado, pero no porque no pueda sola, sino porque no quiero que esté sola. La mañana siguiente, el cielo amaneció nublado. No llovía, pero el aire tenía esa pesadez previa a las tormentas.
Mariana vistió su falda más sobria, se trenzó el cabello con firmeza y se cubrió los hombros con un rebozo color ceniza. Caminó junto a Tomás hasta la plaza principal, donde el mercado comenzaba a llenarse de voces, de frutas frescas, de panes recién horneados y de verdades a medias. Ramón Sotomayor estaba allí. Se apoyaba contra una columna con el sombrero ladeado y el papel en la mano. Lo mostraba con arrogancia a quienes se acercaban, como si fuera un trofeo. Varios hombres y mujeres se agrupaban alrededor de Ramón Sotomayor, sus rostros marcados por la expectación y el morbo, como si fueran testigos de un espectáculo prohibido. Los murmullos fluctuaban entre la indignación y el miedo. Cuando Ramón divisó a Mariana cruzar la plaza, su sonrisa se ensanchó con un cinismo venenoso, los labios curvados en un gesto de burla y desafío. «Vaya, vaya, la doncella valiente viene a entregarse por voluntad propia», declaró, alzando la voz para que todos lo escucharan, su tono impregnado de desprecio y soberbia. Mariana no vaciló. Dio un paso al frente, el corazón martillando en el pecho, pero la voz serena y firme. Tomás, unos pasos detrás, se mantuvo erguido, los ojos fijos en Ramón, como un muro silencioso de protección. Mariana levantó la barbilla, el temblor en sus manos oculto bajo la tela de su rebozo. «Ese papel puede decir lo que quiera», dijo, su voz clara y poderosa, atravesando el bullicio. «Puede tener firmas, puede tener testigos, pero yo no soy propiedad de nadie. No soy una deuda, no soy un castigo, no soy mercancía ni moneda de cambio. Soy una mujer y no me va a silenciar con amenazas». El silencio cayó sobre la plaza como una sombra. Los vendedores dejaron de vocear sus productos, los clientes detuvieron sus regateos. Hasta el viento pareció detenerse, y todos los ojos convergieron en Mariana, quien sentía que no solo hablaba por sí misma, sino por todas las mujeres que habían sido vendidas, calladas, humilladas. «Ese hombre», continuó Mariana, señalando a Ramón con el dedo, el gesto firme, «me lastimó, me encerró, me humilló. Me quiso callar y mi propio padre lo permitió. Pero yo viví. Y no me van a callar otra vez». Ramón dio un paso hacia ella, su rostro endurecido por la rabia y la sorpresa. Pero antes de que pudiera avanzar más, Tomás se movió, interponiéndose entre él y Mariana. No sacó el arma, no alzó la voz, solo estuvo allí, sólido como un muro entre ella y el miedo. El mensaje era claro, para llegar a ella, tendría que pasar por él. Un murmullo cruzó el aire, una ola de tensión y asombro. Nadie aplaudió, nadie la abrazó, pero algo se rompió en el tejido de la hipocresía del pueblo. Algunos bajaron la mirada con vergüenza, otros cruzaron los brazos, indecisos. De pronto, una niña desde un puesto de miel alzó la mano y le entregó a Mariana una flor silvestre, un gesto de apoyo silencioso y valiente en medio del juicio colectivo. Mariana la tomó con dedos temblorosos, sintiendo por primera vez que no estaba completamente sola. Se volvió hacia Tomás y en sus ojos leyó algo nuevo, húmedo, profundo, el reflejo de un hombre que había elegido estar a su lado sin condiciones. Caminaron juntos fuera de la plaza, sin mirar atrás, dejando a Ramón solo, con su papel inútil y la voz atrapada en la garganta. En ese instante, Mariana sintió que una grieta se abría en la piedra de su pasado. No por lo que dijo, sino porque se lo había dicho a sí misma, y lo había hecho frente a todos. Hay secretos que hieren, pero hay verdades que liberan. El rancho La Esperanza despertó esa mañana con un aroma distinto. No era el olor del pan caliente ni de la tierra húmeda, sino una fragancia leve que nacía del jardín donde Mariana trabajaba cada día con más empeño. La manzanilla florecía tímida y la lavanda perfumaba el aire con su delicadeza discreta. Los brotes nuevos asomaban entre los surcos, pequeñas victorias que Mariana regaba y cuidaba como señales de lo que podía germinar en un corazón devastado. Tomás la observaba desde la sombra del alero. Había algo en la forma en que ella inclinaba el rostro, en cómo sus dedos acariciaban las hojas, que lo conmovía profundamente. No sabía en qué momento exacto se había enamorado de Mariana. Tal vez fue al verla defender su dignidad ante el pueblo, quizá cuando lo miró sin miedo por primera vez. O tal vez siempre estuvo ahí, creciendo en silencio, como las flores que ahora brotaban entre la maleza y las ruinas. Esa tarde, cuando el cielo comenzó a teñirse de ámbar y los grillos entonaban su canto, Tomás decidió que ya no podía guardar más lo que sentía. Se lavó las manos en el pozo, se peinó el cabello hacia atrás con los dedos y caminó hacia el pórtico, donde Mariana bordaba un pañuelo que no avanzaba.
Ella levantó la mirada y, por un instante, todo en ella se detuvo. El aire era denso, cargado de palabras no dichas. «Necesito hablar con usted», dijo Tomás, la voz baja pero firme. Ella asintió, dejando la aguja sobre el regazo. Tomás se sentó frente a ella, sin apresurarse, sin rodeos. «No sé si tengo derecho a decir esto», comenzó, mirando sus manos ásperas. «Pero lo siento desde hace tiempo y no quiero fingir más. La he visto transformarse, Mariana. La he visto sanar. No completamente, lo sé, pero florecer. Y en ese proceso, sin darme cuenta, usted se convirtió en mi casa, en mi paz, en lo único que quiero cuidar con las dos manos que aún me quedan firmes». Mariana tragó saliva. El corazón le latía tan fuerte que creyó que él podría escucharlo. No necesitaba más palabras. La sinceridad de Tomás estaba en sus ojos, en la tensión de sus hombros, en el leve temblor de su voz. Ella se incorporó con delicadeza, dio 2 pasos hacia él y colocó una mano sobre la suya. No dijo yo también, no dijo te amo. Pero sus dedos entrelazados fueron una promesa callada, una confesión que no necesitaba palabras. Esa noche, mientras cenaban juntos en la pequeña mesa junto a la ventana, la luna asomó redonda sobre los campos. Había en el aire una calma nueva, una sensación de que por fin algo bueno echaba raíces. Pero la paz en Villa del Silencio rara vez duraba intacta. Pasada la medianoche, cuando el rancho dormía y solo el viento se colaba por las rendijas, un crujido sordo despertó a Tomás. Se incorporó de golpe, el olor a humo le golpeó el rostro como una bofetada. Salió corriendo al corredor, descalzo, con el corazón en vilo. Las llamas lamían la parte trasera del granero, proyectando sombras fantasmales sobre los cultivos. Mariana gritó con desesperación y salió envuelta en su bata, los ojos llenos de pánico. Tomás la tomó del brazo y la llevó lejos del fuego. «Quédate aquí, no te muevas», ordenó con voz urgente. Corrió al pozo, llenó el balde y comenzó a lanzar agua con furia. Las llamas avanzaban, hambrientas, quemando sacos de grano, ramas secas, utensilios de labranza. Mariana, pese a las órdenes, tomó otro balde y corrió junto a él. No hubo gritos entre ellos, solo miradas, coordinación, instinto. El fuego era intenso, el viento lo avivaba, parecía imparable. Pero entonces llegaron las siluetas, primero el panadero, luego el herrero, después la comadrona con su nieto, 2 jóvenes de los establos de la parroquia. Traían mantas húmedas, baldes, palas. No preguntaron, no opinaron, solo ayudaron. Por primera vez, el pueblo se movió. Las mujeres formaron cadenas humanas para traer agua desde el río, los hombres batían las llamas con ramas mojadas. Uno rompió la puerta del corral para soltar a las gallinas, otro salvó el bebedero. El fuego cedía lento, pero cedía. Ramón no apareció, pero todos sabían que había sido él, el cerco cortado, las huellas de caballo, el aroma a queroseno, la rabia disfrazada de cobardía. Cuando lograron apagar el último rescoldo, el cielo comenzaba a aclararse. Tomás cayó de rodillas en el barro, exhausto. Mariana se dejó caer junto a él, el rostro cubierto de ceniza, los ojos húmedos y brillantes. Una mujer del pueblo se acercó y colocó una manta sobre los hombros de Mariana. No dijo su nombre, no pidió perdón, solo le ofreció calor. Fue el gesto más grande que Mariana había recibido en ese pueblo. Horas después, mientras el sol trepaba sobre las ruinas humeantes del granero, Tomás y Mariana se sentaron bajo el árbol del jardín. Sus ropas estaban húmedas, el cuerpo adolorido, pero la mirada serena. Lo intentó todo, dijo él, pero no nos quebró. Porque esta vez, respondió Mariana, no estaba sola. Tomás la miró y algo en su pecho se abrió como una herida luminosa. No la besó, no la abrazó, solo le tomó la mano con una ternura que rozaba lo sagrado. Allí, entre el humo del incendio y el perfume tenue de las flores sobrevivientes, comprendieron que el fuego no solo quema, también revela. Y que el valor de un hombre no se mide en cuántas veces cae, sino en cuántas veces decide quedarse de pie por alguien más. El humo del incendio se disipó, pero el olor a madera quemada flotaba como un recuerdo amargo. Las paredes ennegrecidas del granero y los restos calcinados eran testigos de la furia de un hombre que quiso arrasar con todo. Sin embargo, lo que no pudo consumirse fue la voluntad de resistir. En la esperanza, cada amanecer traía el eco de martillazos,
pasos firmes sobre la tierra húmeda y voces que se alzaban con determinación. No era solo Tomás quien reconstruía. En la semana siguiente al incendio, varios vecinos llegaron, unos con herramientas, otros con madera, otros simplemente con sus manos dispuestas. No es por usted, dijo uno de los hombres mientras clavaba una tabla nueva. Es por ella. Tomás entendió. Mariana se había ganado ese respeto no con súplicas, sino con dignidad y coraje, con esa valentía serena que desarma incluso a los más reacios. Cada día, Mariana se levantaba antes del sol, recogía su cabello en un moño firme, se cubría con su rebozo azul y preparaba café para quienes ayudaban. No hablaba mucho, pero sonreía más, una sonrisa suave, como una grieta que deja entrar luz después de una larga oscuridad. Una tarde, mientras pintaba el marco de una ventana restaurada, encontró entre los restos del desván una caja que creía perdida. Era pequeña, de madera gastada, con cerradura oxidada. La llevó consigo hasta la habitación, la abrió y allí estaba el vestido gris, aquel vestido raído con el borde manchado, el mismo con el que fue llevada a la plaza como una mercancía. Lo sostuvo en las manos por largos minutos. No lloró, pero sus dedos temblaban. Esa noche, bajo un cielo estrellado, Mariana salió al patio con la caja. Tomás la esperaba junto al fogón apagado, donde había colocado troncos secos, una manta y 2 sillas. ¿Estás segura?, preguntó él con suavidad. Nunca estuve más segura, respondió ella. Sin decir más, Mariana colocó el vestido sobre la leña, lo cubrió con la tapa rota de la caja y Tomás encendió la llama. El gris del vestido se tornó negro, luego rojo y finalmente ceniza. Ambos lo observaron en silencio. El crepitar de las llamas era un canto antiguo. Mariana sintió que algo dentro de ella se desprendía, como si aquella prenda hubiese contenido cada humillación, cada noche de miedo. Y ahora, al arder, se llevaba todo eso consigo. Tomás se sentó a su lado. El resplandor del fuego dibujaba líneas doradas en su rostro endurecido. Mariana lo miró con ternura y, por primera vez, sin vergüenza, colocó su mano sobre la suya. Y gracias, susurró. Por no haberme salvado con gritos ni armas, sino con paciencia. Él entrelazó sus dedos con los de ella. No lo hice por deber. Lo hice porque sin usted este lugar solo es tierra. Mariana bajó la mirada, pero no apartó la mano. El fuego menguaba, pero en el aire quedaba el calor de algo que recién empezaba a encenderse. He pensado muchas veces en lo que vendrá después, dijo Tomás con voz queda. En si este rancho, con lo poco que queda, podrá sostener lo que deseo construir. ¿Y qué desea construir?, preguntó Mariana, sin soltarlo. Una vida con usted. Ella cerró los ojos, conteniendo el llanto, luego los abrió y con una sonrisa temblorosa respondió. Entonces construyamos, aunque sea desde las cenizas. No hubo promesas de anillos ni altar, solo esa mirada sostenida bajo un cielo más limpio que nunca. En esa noche sin ceremonia sellaron algo más profundo que un compromiso, la decisión libre de elegir al otro. Los días siguientes se llenaron de actividad renovada. Mariana y Tomás trabajaban codo a codo, reconstruyendo no solo el granero, sino cada rincón de la esperanza. El jardín sobreviviente comenzaba a esparcir color entre los surcos ennegrecidos, y la gente del pueblo, aunque aún distante, ya no apartaba la mirada. Pero la amenaza no se había extinguido. Una tarde, al regresar del arroyo con un cesto de hierbas, Mariana encontró un sobre clavado en la puerta. No tenía nombre ni firma, solo una hoja escrita con tinta gruesa y caligrafía presionada, aún no ha terminado. Lo que es mío volverá a hacerlo tarde o temprano. R. Mariana sintió el corazón encogido, pero no gritó. La dobló con calma y la guardó en el cajón donde antes estuvo la carta de su madre. Esa noche no se lo dijo a Tomás. No porque quisiera ocultárselo, sino porque supo que ya no necesitaba defenderse con palabras. Sabía quién era, sabía que había vencido, y sobre todo sabía que ahora, si la tormenta regresaba, no la enfrentaría sola. Porque había alguien que eligió quedarse. Porque el amor, cuando nace entre cenizas, arde distinto, más profundo, más firme, más capaz de resistir. El amanecer se alzó con una quietud densa sobre Villa del Silencio, como si el aire mismo contuviera la respiración. No había viento, ni canto de gallo, ni murmullo entre los árboles.
Solo ese silencio espeso que precede a la tempestad, ese presentimiento que eriza la piel antes de que algo se rompa. En la esperanza, Mariana ya estaba despierta. Había soñado con su infancia, con una voz lejana que le cantaba al oído, con un cielo sin límites. Se levantó en cuanto la claridad tocó los cristales de la ventana. Se peinó despacio, con las manos temblorosas y el corazón sereno, como quien se prepara para algo que ya no teme. Ese día, sin saber por qué, se puso el vestido azul que ella misma había cosido durante las primeras semanas en casa de Tomás. No era elegante, pero tenía costuras firmes hechas con paciencia, como ella. Tomás la encontró en la cocina preparando café. Se saludaron con la mirada. No hacía falta más. Había entre ellos una complicidad silenciosa, una confianza que les permitía reconocerse sin palabras, sentirse sin explicaciones. Él tomó su taza, la sostuvo entre las manos y, por primera vez en semanas, dijo en voz alta lo que ambos sabían. Hoy será el día. Ella asintió. La noticia llegó poco antes del mediodía. Ramón Sotomayor había cruzado la vereda de los Álamos montado en su caballo negro. Venía solo, con el sombrero echado hacia atrás y el rifle cruzado en la espalda. Iba derecho hacia el centro del pueblo. Algunos hombres se miraron entre sí en la herrería. La boticaria cerró las cortinas. El panadero dejó caer el cuchillo sobre la masa. Volvió, susurró una niña. El hombre del fuego volvió, y esta vez no venía a negociar. Tomás se enteró por Gregorio, que llegó al trote con el rostro desencajado. Está en la plaza, dijo, agitado. Y ha dicho que viene a buscar lo que le pertenece. No mencionó a Mariana, no lo necesitaba. Bastó la sombra de su nombre para que todos supieran a quién se refería. En la cocina del rancho La Esperanza, el rumor llegó como una ráfaga helada, trayendo consigo el peso de los presagios. Tomás se puso de pie con lentitud, el gesto grave, la mandíbula tensa. Se quitó el delantal, se limpió las manos en la toalla y se encaminó hacia la puerta con la determinación de quien sabe que no puede evitar el destino, pero sí elegir cómo enfrentarlo. Mariana se interpuso en su camino, la mirada firme, la voz más templada que nunca. No lleve armas, dijo, y en su tono había una súplica y una orden a la vez. Tomás se detuvo, sorprendido. Sus ojos buscaron los de ella, intentando descifrar la fuerza que le nacía de repente. Por favor, insistió Mariana. No más sangre, no más violencia. Gánelo sin disparar. Hágalo como solo usted puede hacerlo. La petición retumbó en el pecho de Tomás, pero no era miedo lo que sentía, sino respeto y admiración por esa mujer que, después de tanto dolor, le enseñaba otra forma de coraje, la más difícil, la de resistir sin odio. Sostuvo la mirada de Mariana unos segundos, asintió con gravedad y abrió la puerta. Mariana salió tras él, y sin que nadie diera la orden, algunos de quienes trabajaban en el rancho dejaron sus tareas y comenzaron a caminar también. Se sumaron vecinos silenciosos, hombres y mujeres que habían atestiguado de lejos el drama de la familia Alcázar, pero que ahora comprendían que algo más grande que un conflicto personal se decidía ese día. Era el alma del pueblo, su capacidad de redención y de justicia, la que iba a medirse en la plaza. El trayecto fue largo y solemne. Cada paso de Tomás era seguido por los murmullos contenidos de quienes, por fin, dejaban de ser espectadores para convertirse en testigos activos. Mariana sentía el temblor de la tierra bajo sus pies, la tensión de la multitud que, desde las ventanas, los umbrales y los callejones, los acompañaba con la respiración contenida. La plaza del pueblo estaba medio vacía cuando Tomás llegó, pero las cortinas abiertas, las puertas entreabiertas y los rostros asomando por las esquinas delataban que todos estaban atentos, acechando la escena como si de ella dependiera el curso de sus propias vidas. El sol caía oblicuo sobre los adoquines, y el viento traía consigo el olor de la pólvora y la amenaza de una tormenta. Ramón estaba allí, en el centro, desmontado, el rifle colgando de su hombro como una amenaza muda y la sonrisa torcida pintada en la cara. Se relamía los labios con arrogancia, seguro de su poder. Por fin, dijo al ver a Tomás. Pensé que no tendría el valor de presentarse. Tomás no se detuvo hasta quedar a unos pasos de él. No dijo una palabra, solo lo miró de frente, con la serenidad de quien sabe lo que defiende. Su figura, sin armas, sin chaleco protector, se alzaba recta como un roble que ha resistido todas las tormentas. «No traes nada», se burló Ramón.
Ni siquiera una piedra, un palo al menos. No necesito armas para enfrentar a un cobarde, respondió Tomás, la voz tan serena como agua quieta. Un murmullo recorrió la plaza. Ramón entrecerró los ojos, el gesto endurecido. Vengo a buscar a Mariana. Tiene que venir conmigo. Su padre me la prometió. Su padre está lejos y usted no tiene ningún derecho, replicó Tomás. Tengo un contrato, espetó Ramón, sacando un papel arrugado de la chaqueta y agitándolo como si fuera un estandarte de triunfo. Aquí está su firma. Tomás no miró el documento, tampoco retrocedió. ¿Y cree que eso vale más que su voz, que su voluntad, que su dignidad? Ella no le pertenece. Ella no es una deuda. Ramón gruñó, la rabia destilando en cada sílaba. Eso lo decidirá un juez. Los jueces no deciden sobre las personas, deciden sobre cosas. Y ella no es una cosa. Entonces Mariana dio un paso al frente. El murmullo se apagó de golpe. Su voz, cuando se alzó, fue clara como una campana en una noche sin luna. Estoy aquí, Ramón. Míreme. ¿Me ve temblar? ¿Me ve llorar? Ya no. Ramón giró sorprendido, como si no pudiera comprender que esa joven a la que creyó doblegar era ahora quien dictaba las reglas. No soy suya, ni de mi padre, ni de ningún papel. Estoy viva. Estoy entera y no me iré con usted. No hoy, no nunca. El silencio que siguió fue absoluto. Solo el viento agitaba las hojas del eucalipto junto al templo. Ramón apretó los dientes, dio un paso hacia Mariana y llevó la mano al rifle. Fue entonces cuando se escuchó un chasquido, uno, luego otro, luego muchos más. Del fondo de la plaza comenzaron a aparecer hombres y mujeres con herramientas, con piedras, con bastones, incluso con las manos desnudas. No gritaban, no insultaban, solo avanzaban. Uno de ellos era el herrero, otro el molinero. Hasta la esposa del alcalde estaba allí, el rostro firme y las manos apretadas. Ya basta, Sotomayor, dijo uno de ellos. No va a hacerle más daño. Lárguese, dijo otro. Nadie aquí lo quiere, añadió una mujer. No vuelva. Ramón retrocedió, por primera vez el desconcierto desfigurando su máscara de poder. Miró a su alrededor, buscando aliados, cómplices. No encontró ninguno. El pueblo lo había dejado solo. El comisario apareció entonces, seguido por dos ayudantes, y caminó hasta el con paso firme. Entregue el arma, ordenó. ¿Y si no quiero? Desafió Ramón, la voz temblando de rabia. Entonces se la quitaremos, dijo el comisario, el tono sin titubeos. Ramón bajó la mirada, arrojó el rifle al suelo, escupió a un lado y murmuró, con rencor vacío. Maldita gente de pueblo, siempre se necesita una mujer para que se atrevan. No se necesitaba justicia, respondió Mariana, su voz cortando el aire. Solo valentía para verla. El comisario lo esposó sin ceremonia. Los ayudantes lo condujeron hasta la carreta. Nadie celebró, nadie aplaudió. Solo el silencio de la dignidad colectiva llenó la plaza. Cuando el polvo del carruaje que se llevaba a Ramón comenzó a disiparse, Mariana sintió que el pecho se le abría por primera vez sin temor. Tomás la buscó con la mirada. Ella le devolvió una sonrisa leve, no de triunfo, sino de libertad. El verano se extendía con generosidad sobre la tierra de la esperanza. El viento soplaba cálido, cargado de aromas a rosales recién podados y maíz secándose bajo los aleros. El rancho, que alguna vez fue una fortaleza de soledad y resignación, ahora vibraba con una vida nueva. Las paredes reparadas, los cercos reforzados, el jardín rebosante de color, todo hablaba de una transformación que iba más allá de lo visible. Era tierra tocada por la resiliencia, por el amor sembrado en la sombra y florecido bajo la paciencia. Mariana caminaba entre los surcos con los pies descalzos, la falda recogida hasta los tobillos y el pañuelo anudado a la cabeza para protegerse del sol. Sus dedos rozaban las hojas de las plantas con una devoción casi agradecida, como si quisiera dar las gracias por haber resistido la sequía, el fuego, el miedo. Al llegar al final del sendero, se volvió y lo vio. Tomás la observaba desde el pórtico, sombrero en mano, camisa abierta en el cuello. No hacía falta hablar, en sus ojos había ternura, admiración, la complicidad de quienes han sobrevivido juntos. Mariana caminó hacia él sin prisa,
con la seguridad de quien ha conquistado su propio lugar. Cuando estuvo frente a él, sus manos se tocaron y en ese leve contacto sellaron lo que ya vivían cada día. «No quiero iglesia», dijo Mariana, la voz baja pero clara. «Ni testigos», respondió Tomás. «Ni promesas que no podamos cumplir», añadió ella. Tomás asintió. En la mirada compartida se dijeron lo que no cabía en palabras. No necesitaban bendiciones ajenas ni gestos grandilocuentes. Su historia había sido forjada en la penumbra y la adversidad, ahora merecía la calma de una unión sincera. Esa noche, bajo el cielo estrellado y la luna redonda, Mariana salió de la casa con un vestido blanco de algodón que ella misma había cosido. No era elegante ni ostentoso, pero cada puntada era una declaración de amor propio. En el cuello, llevaba el colgante tallado por Tomás, un pequeño pájaro de madera, símbolo de la libertad recuperada. Tomás la esperaba bajo el guayabo, junto al jardín. Había extendido una manta sobre la tierra, colocado un farol encendido junto a dos sillas, y sobre una de ellas descansaban dos anillos de cobre, pulidos y sencillos. Él vestía camisa limpia, chaleco gris heredado y el rostro más sereno que Mariana le había visto nunca. ¿Esto es real?, preguntó ella, un susurro tembloroso. Todo lo demás fue sombra. Esto sí lo es, respondió Tomás. Se tomaron de las manos. El viento agitó las ramas sobre sus cabezas, la naturaleza los envolvía en su bendición silenciosa. Mariana tembló levemente cuando Tomás deslizó el anillo en su dedo. Él se estremeció al sentir las manos de ella envolver las suyas. No hicieron promesas imposibles, solo se miraron y, bajo la luz dorada del farol, sellaron la decisión de amarse sin condiciones. Después del intercambio de anillos, se sentaron bajo el árbol y compartieron pan dulce y agua fresca. No hubo música, salvo el canto lejano de los grillos, no hubo brindis, salvo las miradas que decían todo. Era su banquete, su ceremonia sagrada. Sabían que después de tanta ruina habían elegido la reconstrucción. En los días siguientes, el pueblo mostró sin palabras que algo había cambiado. La panadera envió una cesta con bizcochos y mermelada. El hijo del herrero dejó leña junto al portón. Una joven entregó a Mariana un frasco de aceite de romero. No eran felicitaciones, sino gestos de reconocimiento, de respeto, de una comunidad que, al fin, aprendía a mirar de frente. El rancho crecía, el jardín se desbordaba de vida, las cosechas empezaban a dar fruto y Tomás trabajaba en un nuevo galpón para los animales. Mariana organizaba la despensa, tejía cortinas, preparaba remedios caseros. Se sentía útil, presente, parte de algo mayor. Una mañana, mientras recogía romero junto a las caléndulas, sintió un mareo repentino. Apoyó la mano en la tierra para no caer. Tomás la vio desde el pozo y la alcanzó a tiempo. ¿Está bien?, preguntó con el ceño fruncido. Solo fue un momento, murmuró Mariana. La ayudó a sentarse bajo la sombra, le ofreció agua. Mariana bebió lenta, apoyó la cabeza en su hombro. He sentido cosas que no entiendo del todo. Tomás la rodeó con el brazo. No dijo nada. Más tarde, Mariana volvió al jardín. Observó las plantas, se llevó la mano al vientre, todavía plano pero más sensible. No sabía con certeza, pero en su interior algo comenzaba a crecer. No lo dijo aún. Prefirió guardar ese secreto, disfrutar del silencio lleno de promesa. Esa noche, al acostarse, apoyó la cabeza sobre el pecho de Tomás. ¿Qué piensas?, preguntó él. Que por fin tengo un hogar. Tú eres mi hogar, respondió Tomás. Mariana sonrió en la oscuridad. Afuera, los grillos cantaban y el viento rozaba las ramas del guayabo. La luna, cómplice, iluminaba el rancho. Esa fue su boda bajo las estrellas, sin iglesia ni papeles, solo ellos dos, una manta sobre la tierra, y la certeza de que lo forjado en la prueba florecía ahora en el amor. El primer día de primavera llegó envuelto en una brisa tibia y el perfume de las bugambilias. El cielo, despejado, parecía regalarle al rancho una tregua definitiva. Un año había transcurrido desde la noche de la boda bajo las estrellas. Un año de cosechas, de trabajo compartido, de silencios cómplices y risas sin miedo. La tierra, antes hostil, se había rendido ante el cuidado de sus manos. Mariana había florecido como jamás imaginó. La casa, antes sombría, era ahora un espacio lleno de vida,
cortinas ondeando en cada ventana, paredes adornadas con tapices y coronas de ramas secas, jarrones con flores frescas. Todo hablaba de pertenencia, de historia tejida desde el barro. En la habitación principal, la cuna de madera se mecía apenas. Adentro, con los ojos cerrados y las manitas recogidas, dormía Marisol Rentería Alcázar, de apenas 6 semanas. Su respiración era calma y su pequeño cuerpo flotaba entre las sábanas blancas como una promesa cumplida. Tomás se inclinó sobre la niña y la contempló en silencio. Su rostro, tan menudo y perfecto, tenía la frente de Mariana y el mentón de él. Cada vez que la cargaba, algo dentro de él se ablandaba, era padre otra vez, pero esta vez lo sería de principio a fin. Mariana los observaba desde el umbral, el vestido de lino claro y el cabello recogido a medias por una cinta verde. En su mirada, la quietud de quien ha sobrevivido a todas las tormentas. ¿Se durmió otra vez?, preguntó, acercándose. Tomás asintió, sin dejar de mirar a su hija. Mariana apoyó la cabeza en su hombro. Permanecieron así, dejando que el instante los envolviera. La niña, ajena al pasado, era el verdadero milagro. Al salir al jardín, los recibió el murmullo de las abejas y el canto de un jilguero. El campo se extendía en calma, el establo nuevo al este y la galería cubierta ahora servía de descanso para viajeros, porque la Esperanza ya no era solo un rancho, era punto de paso, de encuentro, de fe. Las mujeres del pueblo vendían mermeladas, los jóvenes aprendían oficios con Tomás, y Mariana enseñaba a leer a los niños. No lo hacía con pompa ni palabras grandes, solo ofrecía lo que una vez le fue negado, oportunidad. Una tarde, un comerciante que llegaba de San Andrés observó el lugar y dijo en voz alta: «Aquí hay algo que no se encuentra en los caminos. Aquí se respira fe». Y esa frase quedó suspendida como un amuleto, una bendición sin iglesia. Así, en la tierra de las tormentas y los tronos caídos, Mariana y Tomás supieron que, por fin, la esperanza tenía raíz y fruto, y que la vida, aunque nacida del dolor, podía ser también un acto de amor y renacimiento. Mariana avanzaba lentamente entre los surcos del jardín, la pequeña Marisol dormida enredada en su rebozo, acunada contra el corazón donde la esperanza había echado raíz. El sendero de piedra, diseñado por sus propias manos, se extendía bajo sus pies como la memoria de todo lo que había construido y perdido. A su lado, Brisa, la yegua fiel de los días de tormenta y sol, la acompañaba con su paso noble y cansado, sus cascos, marcando el ritmo de una historia que ya pertenecía a la tierra misma. Desde el nacimiento de Marisol, el lazo entre niña y animal se había vuelto un misterio antiguo, bastaba el sonido de los cascos para que el llanto se apagara, como si compartieran un pacto invisible. Un secreto transmitido por generaciones de mujeres y bestias que resistieron. Aquella tarde, el cielo se tornó de oro antes del crepúsculo, envolviendo el valle en una luz de promesa. Tomás, desde el porche, la llamó con una voz que contenía el cariño de todos los años. «Ven, quiero mostrarte algo». Mariana lo siguió hasta la colina que guardaba los sueños y las cicatrices del pasado. Subieron juntos, despacio, respirando el silencio pleno de quien ya no necesita palabras para entenderse. Al llegar a la cima, Tomás le tendió la mano, la condujo a una banca rústica tejida de madera y paciencia, desde donde el mundo se abría en un horizonte de campos verdes, surcos fértiles y cielos limpios. «Aquí imaginé un hogar», dijo él, la voz quebrada por ternura y memoria, «pero nunca supe cómo sería hasta que usted llegó». Mariana se sentó a su lado, Marisol hundiendo el rostro en su pecho, y respondió con apenas un susurro. «Y yo nunca supe que podía tener uno, hasta que usted me esperó». El silencio los envolvió como un manto, mientras el viento peinaba los cabellos de Mariana y el murmullo del campo se sumía en una paz profunda. El sol, en su descenso, pintaba las sombras largas y los rostros con la luz de la eternidad. Mariana bajó la vista y vio a su hija, dormida con la inocencia de quien aún no conoce el dolor. Brisa pastaba apartada, atenta, como si también quisiera proteger ese instante. «Mírala», dijo Mariana, y sus ojos brillaban como el agua de un manantial. «Camina sobre la tierra que fue herida, juega sobre la misma que yo soñé abandonar». Tomás la miró con esa devoción callada que solo los hombres templados por el sufrimiento pueden ofrecer. Entonces Mariana se incorporó, dio unos pasos y vio a la niña dar sus primeros intentos de andar, sus manitas pequeñas y temblorosas extendiéndose como alas torpes. Brisa, paciente, avanzaba a su lado, custodiando cada paso.
El viento acariciaba el vestido de Mariana y el sol se ocultaba tras los cerros, dorando cada recuerdo. Y entonces, con una voz que no temblaba, Mariana pronunció la verdad que selló su destino. Aquí aprendí que ninguna cicatriz es más fuerte que la esperanza, y que ningún pasado es más poderoso que el amor. Y así, donde una vez hubo herida, brotó raíz. Donde hubo huida, hubo regreso. Donde hubo silencio, nació una voz. 8 años pasaron desde aquella tarde en la colina, donde Mariana, con el alma desnuda, sembró su verdad. 8 primaveras de brotes y cosechas, de inviernos cruzados bajo el mismo techo, de risas que tejían un nuevo idioma de pertenencia. El tiempo dejó su huella en la esperanza, no como azote, sino como la caricia de quien pule la madera sin astillarla, de quien riega la semilla hasta verla florecer. Las paredes ennegrecidas por el fuego ahora estaban recubiertas de hiedra y madreselva, y las vigas, reforzadas por manos amigas, sostenían un hogar donde las risas infantiles llenaban cada estancia. Mariana, sentada junto a la ventana, tejía con los lentes bajos en la nariz, el ovillo de lana rodando a sus pies. El cabello, más claro en las sienes, seguía recogido en aquella trenza que Tomás amaba deshacer en la intimidad de la noche. Sus manos, fuertes y marcadas por la costura y la tierra, conservaban la suavidad de quien ha aprendido a curar y a sostener. Pero era su mirada, profunda, serena, encendida, la que narraba mejor que nadie la historia de una mujer que amó con toda el alma y fue amada de regreso. Marisol, ahora de 8 años, jugaba bajo la sombra del guayabo con un lazo de yute. Tenía los ojos de su madre, la risa y la nobleza de su padre. Sus hermanos menores, Lucía, dulce y callada como una flor de madrugada, y Mateo, de pasos decididos y palabras escasas, la acompañaban en el descubrimiento del mundo. Tomás, más canoso, más curtido por el sol y la vida, se levantaba siempre antes del alba. Caminaba los cercos, conversaba con los animales, enseñaba a los jóvenes del pueblo a trabajar la tierra con dignidad. Al regresar, Mariana lo esperaba con el calor del almuerzo y una mirada que no había perdido la chispa del primer te espero. El rancho era ya una referencia, los viajeros llegaban no solo por agua o descanso, sino también por consejo, por refugio. Las mujeres del pueblo, antes recelosas, acudían a Mariana cuando una hija lloraba o cuando la duda hacía sombra. Su testimonio, más que su autoridad, era lo que inspiraba respeto. El comisario que una vez dudó había sido destituido tras revelarse sus pactos con forasteros como Sotomayor. Exiliado y olvidado, fue barrido por la misma indiferencia que sembró. Ramón Sotomayor no volvió jamás, algunos decían que murió en la frontera, otros que vagaba como un espectro en tierra sin nombre. Mariana nunca lo mencionó, ni por odio ni por miedo, lo dejó donde pertenecía, en el pasado. Evaristo Alcázar, el padre de Mariana, fue hallado años después en una cantina, consumido por la bebida y la soledad. Murió sin pedir perdón. Cuando su última carta llegó al rancho, Mariana la leyó sin lágrimas y la arrojó al fuego. Sin rencor. Porque aprendió que no todos los finales merecen redención. Una tarde, bajo un cielo cargado de promesa de lluvia, Mariana subió con Tomás a la colina. Marisol corría delante, Lucía recogía flores, Mateo arrastraba una rama como espada. Tomás, la voz ronca de haber amado mucho y hablado poco, preguntó: ¿Te imaginaste esto? Me atreví a soñarlo, respondió Mariana. Pero nunca supe que el amor podía ser tan real, tan firme, tan nuestro. Él tomó su mano, y ya no temblaba, sino que era un ancla, una raíz. La miró como si el mundo comenzara y terminara en sus ojos. Abajo, el rancho recibía jornaleros nuevos, y la esperanza seguía creciendo, no en riquezas, sino en sentido. Era refugio, era tierra fértil para los rotos, era cuna de segundas oportunidades. Mariana contempló a su hija mayor acariciando a Brisa, la yegua que había sido testigo y compañera. Ella también sobrevivió, susurró. Tomás asintió. Todos lo hicimos, cada uno a su modo. Sentados en la banca que él mismo reforzó años atrás, vieron cómo la vida, al fin, había echado raíces donde solo hubo despojo. Mariana cerró los ojos, respiró hondo y, con voz baja, pronunció la última lección de su viaje. Aquí donde sangré florecí. Aquí donde fui callada me convertí en voz. Aquí donde casi me quebran, aprendí a amar sin miedo. Tomás la abrazó. La brisa los envolvió, y a lo lejos los hijos reían en los campos.
Así, donde alguna vez hubo cenizas, se alzaba ahora un hogar. Donde antes las lágrimas surcaron la tierra, ahora brotaba vida fértil. La esperanza triunfó en silencio. La historia de Mariana y Tomás nos enseña que, por profundas que sean las heridas, siempre hay oportunidad de reconstruirnos desde las ruinas. El amor verdadero no irrumpe ni impone, crece despacio, se cultiva en la espera y florece en actos sencillos y valientes. Mariana fue vendida, silenciada, humillada, pero eligió no rendirse. Eligió alzar la voz, creer en sí misma cuando nadie más lo hacía, y encontró a un hombre que no vino a salvarla, sino a caminar a su lado. Nos mostraron que el pasado no define lo que merecemos, que la esperanza, sembrada con verdad, puede transformar hasta la tierra más herida. Si esta historia ha tocado tu corazón, si alguna escena ha quedado grabada en tu memoria como una semilla de esperanza, déjalo escrito en los comentarios. Así sabré que llegaste hasta este final y que, de algún modo, también eres parte de esta tierra que aprendió a florecer. Si anhelas seguir caminando entre relatos de pasión, lucha y redención, te invito a descubrir las otras narraciones que esperan en este canal, historias tejidas con la misma fe en el amor y la dignidad. Comparte este relato con quien necesite recordar que las cicatrices pueden ser jardín, que toda noche es promesa de un nuevo amanecer y que, en los reinos de los tronos y las tormentas, el verdadero poder es amar y resistir. Hasta la próxima historia, viajero. Aquí, donde la esperanza nunca duerme, siempre habrá un lugar para ti.